La baronesa se encogió de hombros con profundo desprecio. Danglars no pareció percibir este gesto más que conyugal, y volviéndose hacia Montecristo, dijo: En verdad, lamento no haberos conocido antes, señor conde. ¿Estáis montando vuestra casa? Sí, dijo el conde. Os los habría propuesto. Imaginaos que los he dado por nada, pero como os he dicho, quería deshacerme de ellos, son caballos para un joven. Os lo agradezco mucho, dijo el conde, pero esta mañana he comprado unos bastante hermosos. Miradlos, señor Debray, vos que entendéis de ello. Mientras Debray se acercaba a la ventana, Danglars se acercó a su mujer. Figuraos, señora, le dijo en voz baja, que vinieron a ofrecerme por los caballos un precio exorbitante. No sé quién es el loco que quiere arruinarse y me ha enviado esta mañana un mayordomo. Pero el caso es que he ganado 16.000 francos. No os pongáis de mal humor, os daré 4.000 y 2.000 a Eugenia. La señora Danglars dirigió a su marido otra mirada despectiva. «Oh, Dios mío», exclamó Debray. «¿Qué?», preguntó la baronesa. «Si no me engaño, son vuestros caballos. Vuestros propios caballos en el carruaje del conde». «Mis caballos tordos», exclamó la señora Danglars. Y se lanzó hacia la ventana. «Es verdad», dijo. Danglars estaba estupefacto. «¿Es posible?», dijo Montecristo, fingiendo asombro. «Es increíble», murmuró el banquero. La baronesa dijo unas palabras al oído de Debray, que se acercó a su vez a Montecristo. «La baronesa os pregunta en cuánto os ha vendido su marido ese tiro de caballos». «No sé», dijo el conde, «es una sorpresa que me ha dado mi mayordomo y que me ha costado 30.000 francos, según creo». Debray fue a llevar esta respuesta a la baronesa. Danglars estaba tan pálido y desconcertado, que el conde fingió tener piedad de él. «Ya veis», le dijo, «cuán ingratas son las mujeres. Este obsequio de parte vuestra no ha conmovido a la baronesa». «Ingrata, no es la palabra, loca debiera decir. Pero ¿qué queréis? Siempre se desea lo que fastidia, así, pues, lo mejor que podéis hacer, señor barón, es no volver a hablar una palabra del asunto. Este es mi parecer, pero podéis hacer lo que os parezca». Danglars no respondió. Preveía en su próximo porvenir una escena desastrosa. Ya se habían arrugado las cejas de la señora baronesa, y cual otro Júpiter olímpico, presagiaba una tempestad. Debray, que la oía ya empezar a rugir, dio una excusa cualquiera y se despidió. Montecristo, que no quería incomodar de ninguna manera al enojado matrimonio, saludó a la señora Danglars y se retiró, entregando al barón a la cólera de su mujer. «Bueno», dijo Montecristo retirándose, «he conseguido lo que quería. Tengo en mis manos la paz del matrimonio, y de un solo golpe voy a adquirir el corazón del barón y el de la baronesa. ¡Qué dicha! Más aún no he sido presentado a la señorita Eugenia Danglars, a quien hubiera deseado conocer. Pero», añadió con aquella sonrisa que le era peculiar, «estoy en París y me queda mucho tiempo. Otro día será». Dicho esto, el conde montó en su carruaje y volvió a su casa. 2 horas después escribió una carta encantadora a la señora Danglars, en la que le decía que, no queriendo iniciar su entrada en el mundo parisiense contrariando a tan hermosa dama, le suplicaba aceptase sus caballos. Tenían los mismos arneses que ella había visto por la mañana, solo que en el centro de cada roseta que llevaban sobre la oreja, el conde había hecho engastar un diamante. Danglars recibió también una carta del conde. Le pedía permiso para ofrecer a la baronesa este pequeño capricho de millonario, rogándole que excusase las maneras orientales con que iba acompañado el regalo de los caballos. Aquella tarde, Montecristo partió hacia Auteuil, acompañado de Alí. Al día siguiente, a las 3, Alí, llamado por un timbrazo, entró en el gabinete del conde. «Alí», le dijo este, «varias veces me has hablado de la habilidad para lanzar el lazo». Alí hizo una señal afirmativa y se irguió con orgullo. «Bien. Así, pues, ¿podrías detener un toro?». Alí hizo otra señal afirmativa. «¿Un tigre?». La misma respuesta por parte de Alí. «¿Un león?». Alí hizo el ademán de un hombre que lanza el lazo, e imitó un rugido. «Bien, comprendo», dijo Montecristo, «¿has cazado leones?». Alí hizo un orgulloso movimiento de cabeza. «Pero detendrás en su carrera 2 caballos desbocados». Alí se sonrió. «Pues bien, escucha», dijo el conde, «dentro de poco pasará por aquí un carruaje tirado por 2 caballos tordos, los mismos que yo tenía ayer. Es preciso que a todo trance le detengas delante de mi puerta». Alí bajó a la calle y trazó delante de la puerta una raya sobre la arena. Después volvió y mostró la raya al conde, que le había seguido con la vista. Este le dio 2 golpecitos en el hombro, era su modo de dar las gracias a Alí. Luego el negro fue a fumar en pipa a la esquina que formaba la casa, mientras que Montecristo volvía a su gabinete.
A las 5, es decir, a la hora en que el conde esperaba el carruaje, su rostro presentaba señales casi imperceptibles de una ligera impaciencia. Paseábase en una sala que daba a la calle, aplicando el oído por intervalos y acercándose de cuando en cuando a la ventana, por lo cual descubrió a Ali arrojando bocanadas de humo con una regularidad que demostraba que el negro estaba dedicado enteramente a esta importante ocupación. De pronto se oyó un ruido lejano, pero que se acercaba con la rapidez del rayo. Después apareció una carretela, cuyo cochero quería en vano detener los caballos que avanzaban furiosos con las crines erizadas, más bien saltando con impulsos insensatos que galopando. En la carretera, una joven y un niño de 7 a 8 años estaban abrazados. Tan aterrados estaban que habían perdido hasta las fuerzas para gritar. Hubiera bastado una piedra debajo de la rueda o un árbol en medio del camino para romper el carruaje que crujía. Iba por medio de la calle y óíanse en esta los gritos de terror de los que le veían acercarse. De repente, Ali tira su pipa, saca de su bolsillo el lazo, lo lanza, envuelve en una triple vuelta las manos del caballo de la izquierda, se deja arrastrar 3 o 4 pasos por la violencia del impulso, pero al cabo cae sobre la lanza, que rompe, y paraliza los esfuerzos que hace el caballo que quedó en pie para continuar su carrera. El cochero aprovecha este momento para saltar de su pescante, pero ya Ali había agarrado las narices del segundo caballo con sus dedos de hierro, y el animal, relinchando de dolor, cae convulsivamente junto a su compañero. Esta escena transcurrió en menos tiempo del que hemos empleado en describirla. Sin embargo, bastó para que de la casa de enfrente saliese un hombre seguido de muchos criados. En el momento en que el cochero abría la portezuela, arrebató de la carretela a la dama, que con una mano se agarraba a los almohadones, mientras que con la otra estrechaba contra su pecho a su hijo desmayado. Montecristo los llevó a un salón y los colocó sobre un canapé. No temáis nada, señora, dijo, estáis a salvo. La mujer volvió en sí y por respuesta le presentó su hijo con una mirada más elocuente que todas las súplicas. En efecto, el niño estaba desmayado. Sí, señora, comprendo, dijo el conde examinando al niño, pero tranquilizaos, nada le ha sucedido, y solo el miedo ha embargado sus sentidos. Oh, caballero, exclamó la madre, ¿no decís eso para tranquilizarme? Mirad cuán pálido está. Hijo mío, Eduardo, ¿no contestas a lo madre? Ah, caballero, enviad a buscar un médico. Doy mi fortuna a quien me devuelva a mi hijo. Montecristo hizo con la mano un movimiento para tranquilizar a la desolada madre, y abriendo un cofre sacó de él un frasco de cristal de Bohemia que contenía un licor rojo como la sangre, y del que dejó caer una sola gota sobre los labios del niño. Este, aunque sin perder la lividez de su semblante, abrió los ojos. Al ver esto, la alegría de la madre no tuvo límites. ¿Dónde estoy?, exclamó, ¿y a quién debo tanta felicidad después de una prueba tan cruel? Estáis, señora, respondió Montecristo, en casa del hombre más dichoso por haber podido evitaros un pesar. Oh, maldita curiosidad la mía. Todo París hablaba de esos magníficos caballos de la señora de Danglars, y he tenido la locura de querer probarlos. ¿Cómo?, exclamó el conde con una sorpresa admirablemente fingida. ¿Son esos caballos los de la baronesa? Sí, señor. ¿La conocéis? Tengo el honor de conocerla y mi alegría es doble por haberos salvado del peligro que os han hecho correr, porque ese peligro es a mí a quien podéis atribuir. Había comprado ayer estos caballos al varón, pero la baronesa pareció sentirlo tanto, que se los envié ayer suplicándole que los aceptase de mi mano. ¿Entonces sois vos el conde de Montecristo, de quien tanto me ha hablado Herminia? El mismo, dijo el conde. Yo, caballero, soy Eloísa de Villefort. El conde saludó como si se pronunciara delante de él un nombre enteramente desconocido. Oh, cuán reconocido os quedará el señor de Villefort, repuso Eloísa, porque en realidad, él os debe nuestras 2 vidas. Seguramente sin vuestro generoso criado nuestro hijo y yo habríamos muerto. Ay, señora, aún me estremezco al pensar en el peligro que habéis corrido. Oh, yo espero que me permitiréis recompensar debidamente la acción de ese hombre. Señora, dijo Montecristo, no me echéis a perder a Ali, os lo ruego, ni con alabanzas ni con recompensas. Son vicios que no quiero yo que adquiera. Ali es mi esclavo, salvándoos la vida me sirve, y su deber es servirme. Pero ha arriesgado su vida, exclamó la señora de Villefort, a quien este tono de superioridad impresionó profundamente. Yo he salvado la suya, señora, respondió Montecristo, por consiguiente, me pertenece. La señora de Villefort se calló. Tal vez reflexionaba acerca de aquel hombre que, a primera vista, causaba una impresión tan profunda en todas las personas. El conde contempló al niño, al que su madre cubría de besos. Era flaco, blanco como los niños de pelo rojo, y, sin embargo, un bosque de cabellos cubría su frente, y cayendo sobre sus hombros adornaban su rostro y aumentaban la vivacidad de sus ojos, llenos de malicia y de juvenil maldad.
Su boca, apenas sonrosada, era ancha y de delgados labios. Sus facciones anunciaban 12 años de edad, por lo menos. Su primer movimiento fue desembarazarse de los brazos de su madre para ir a abrir el cofre del que el conde había sacado el frasco de elixir. Después, sin pedir permiso a nadie, y como un niño acostumbrado a hacer todos sus caprichos, se puso a destapar todos los frascos. No toques ahí, amiguito, dijo vivamente el conde de Montecristo, algunos de esos licores son peligrosos, no solamente al beberlos, sino al respirar su olor. La señora de Villefort palideció y detuvo el brazo de su hijo, al que atrajo hacia sí. Pero, calmado su temor, echó sobre el cofre una rápida pero expresiva mirada, que al conde no pasó inadvertida. En este momento entró Ali. La señora de Villefort hizo un movimiento de alegría, y llamando al niño, le dijo: Eduardo, mira a este buen servidor, es un valiente, porque ha expuesto su vida por detener los caballos que nos arrastraban y el carruaje que iba a romperse. Dale las gracias, porque probablemente, a no ser por él, los dos habríamos perdido la vida. El niño entreabrió la boca y volvió desdeñosamente la cabeza. Es muy feo, dijo. El conde se sonrió como si el niño acabéis de realizar una de sus esperanzas. En cuanto a la señora de Villefort, respondió a su hijo con una moderación que no hubiera sido seguramente del gusto de Juan Santiago Rousseau si el pequeño Eduardo se hubiese llamado Emilio. Mira, dijo en árabe el conde a Ali, esta señora dice a su hijo que lo dé las gracias por la vida que ha salvado a los dos, y el niño responde que eres muy feo. Ali volvió su inteligente cabeza un instante, y miró al niño sin expresión aparente. Pero un ligero estremecimiento de su mano demostró a Montecristo que el árabe acababa de ser herido en el corazón. Caballero, preguntó la señora de Villefort levantándose, ¿es esta vuestra morada habitual? No, señora, respondió el conde. Es una especie de parador que he comprado. Vivo en los Campos Elíseos, número 30. Pero veo que estáis perfectamente repuesta y que deseáis retiraros. Acabo de mandar que enganchen esos caballos a mi carruaje, y Ali, ese muchacho tan feo, dijo al niño, sonriendo, va a tener el honor de conduciros a vuestra casa, mientras que vuestro cochero quedará aquí cuidando de la reparación del carruaje, y una vez terminada esta, uno de mis tiros de caballos le volverá a conducir directamente a casa de la señora Danglars. Pero, dijo la señora de Villefort, no me atreveré a ir con esos mismos caballos. Oh, vais a ver, señora, dijo Montecristo, en manos de Ali se volverán tan mansos como dos corderos. Ali se había acercado, en efecto, a los caballos, a los que habían puesto de pie con mucho trabajo. Tenía en la mano una esponja empapada en vinagre aromático. Frotó con ella las narices y las sienes de los caballos, cubiertos de espuma y de sudor, y casi al punto empezaron a relinchar estrepitosamente y estremecerse durante algunos segundos. Luego, en medio de una gran muchedumbre, a la que los restos del carruaje y el rumor que se había esparcido de aquel suceso, había traído a la casa, Ali enganchó los caballos al cupé del conde, reunió en su mano las riendas, subió al pescante, y con gran asombro de los circunstantes, que habían visto a estos caballos impelidos como por un torbellino, se vio obligado a usar el látigo para hacerlos partir, y aún así no pudo obtener de los famosos tordos, ahora petrificados. Casi muertos, más que un trote tan poco seguro y tan lánguido que tardaron 2 horas en conducir a la señora de Villefort al barrio de Saint-Honoré, donde tenía su domicilio. Apenas hubo llegado a ella, y aplacadas las primeras emociones, escribió el siguiente billete a la señora Danglars. Querida Herminia, acabo de ser milagrosamente salvada con mi hijo por ese mismo conde de Montecristo de quien tanto hemos hablado ayer tarde, y que tan lejos estaba yo de sospechar que había de ver hoy. Ayer me hablasteis de él con un entusiasmo que no pude menos de burlarme, creyendo que exagerabais, pero hoy me he convencido de que era fundado. Vuestros caballos se desbocaron en Renela, y seguramente íbamos a ser despedazados mi Eduardo y yo, cuando un árabe, un nubio, un hombre negro, en fin, al servicio del conde, detuvo a una señal suya el impulso de los caballos, exponía N12 a morir él mismo, y fue un milagro que no hubiera sucedido. Entonces acudió el conde, nos llevó a Eduardo y a mí a su casa, hizo volver en sí a Eduardo. En su propio carruaje fui conducida a casa, el vuestro os lo enviarán mañana. Encontraréis bastante débiles a los caballos después de este incidente. Están como atontados, diríase que no podían perdonarse a sí mismos haberse dejado domar por un hombre. El conde me encarga os diga que 2 días de reposo y por todo alimento cebada, los repondrán del todo. Ah, Dios mío. No os doy las gracias por mi paseo, y cuando lo reflexiono, es una ingratitud el guardaros rencor por los caprichos de vuestros caballos, porque a uno de esos caprichos debo el haber visto al conde de Montecristo, y el ilustre extranjero me parece un hombre muy curioso y tan interesante que quiero estudiarle a toda costa, aunque tuviese que dar otro paseo al bosque con vuestros mismos caballos. Eduardo ha sufrido el accidente con un valor maravilloso.
Se desmayó, pero sin lanzar un grito, y tampoco derramó después una lágrima. Aún me diréis que me ciega el amor materno, pero en ese cuerpo tan débil y delicado hay un alma de hierro. Nuestra querida Valentina me da mil recuerdos para vuestra hija Eugenia, y yo os abrazo de todo corazón. Eloísa de Villefort. PD. Procurad que yo pueda ver en vuestra casa de cualquier modo que sea, a ese conde de Montecristo. Quiero absolutamente volverle a ver. Por otra parte, acabo de obtener del señor de Villefort que le haga una visita. Espero que se la devolverá. Aquella noche, el suceso de Auteuil era el tema de todas las conversaciones. Alberto celó. Contada a su madre. Chateau, Renaud, en el Jockey Club, Debray en el salón del ministro. Beauchamp también hizo al conde la galantería de poner en su periódico un párrafo que ensalzó al conde poniéndole a la altura de un héroe. En fin, esta acción le valió a Montecristo la admiración y el interés de todas las mujeres de la aristocracia. Muchas personas fueron a inscribirse en casa de la señora de Villefort, a fin de tener derecho a renovar su visita en tiempo útil y oír entonces de su boca todos los detalles de esta pintoresca aventura. En cambio al señor de Villefort, como había dicho Eloísa a su amiga la señora Danglars, se puso un pantalón negro, frac de igual color, chaleco y corbata blancos, guantes amarillos y subió a su carretela, que le condujo aquella misma tarde a la puerta de la casa número 30 de los Campos Elíseos. Capítulo séptimo. Ideología. Si el conde de Montecristo hubiese vivido más tiempo en el mundo parisiense, habría apreciado la visita que le hacía el señor de Villefort. Considerado por todos como un hombre hábil, como suele considerarse a las personas que no han sufrido ningún descalabro político, aborrecido de muchos, pero protegido con ardor por algunos, sin ser por eso mejor querido de nadie, el señor de Villefort se encontraba en una alta posición en la magistratura y la mantenía como un Harley o como un Molé. A pesar de haberse regenerado sus salones, por una mujer joven y por una hija de su primer matrimonio, de edad apenas de 18 años, no dejaban de observarse en ellos el culto de las tradiciones y la religión de la etiqueta. La cortesía fría, la fidelidad absoluta a los principios del gobierno, un desprecio profundo de las teorías y de los teóricos, el odio a los ideólogos, tales eran los elementos de la vida interior y pública del señor de Villefort. No era únicamente un magistrado, era casi un diplomático. Sus relaciones con la antigua corte, de la que siempre hablaba con dignidad y respeto, hacían que la moderna le respetara, y sabía tantas cosas, que no solamente le admiraban todos sus conocidos, sino que a veces le hacían consultas. Quizá no hubiera sucedido esto si hubiesen podido desembarazarse de él, pero al igual que los señores feudales rebeldes a su soberano, habitaba una fortaleza inexpugnable. Esta fortaleza era su cargo de procurador del rey, cuyas ventajas explotaba maravillosamente y que no hubiera abandonado sino para hacerse diputado y reemplazar así la neutralidad por la oposición. En general, hacía o devolvía muy pocas visitas. La mujer visitada por él era cosa admitida en esa sociedad que siempre achacaba a sus graves y numerosas ocupaciones, lo que no eran en realidad más que un cálculo de orgullo, una quinta esencia de aristocracia, la aplicación, en fin, de este axioma: estímate a ti mismo, y serás estimado de los demás. Axioma más útil 100 veces en nuestra sociedad que el de los griegos. Conócete a ti mismo, sustituido en nuestros días por el arte menos difícil y más ventajoso de conocer a los demás. El señor de Villefort era un poderoso protector para sus amigos, para sus enemigos era un adversario sordo, pero encarnizado. Para los indiferentes, la estatua de la ley convertida en hombre. Fisonomía impasible, porte altanero, mirada apagada y brusca, o insolentemente penetrante y escudriñadora, tal era el hombre a quien 4 revoluciones seguidas habían formado y después afirmado sobre su pedestal. Se le tenía por el hombre menos curioso de Francia. Daba un baile todos los años y no se presentaba en él más que un cuarto de hora, es decir, 45 minutos menos que el rey en los suyos. Jamás se le veía en los teatros, en los conciertos, ni en ningún lugar público. Algunas veces jugaba una partida de whist y entonces procuraban elegirle jugadores dignos de él, algún embajador, algún arzobispo, algún príncipe, algún presidente o, en fin, alguna duquesa viuda. Tal era el hombre cuyo carruaje acababa de parar delante de la puerta del conde de Montecristo. El ayuda de cámara anunció al señor de Villefort en el instante en que el conde, inclinado sobre una gran mesa, seguía el itinerario de San Petersburgo a China. El procurador del rey entró con el mismo paso grave y acompasado que en el tribunal. Era el mismo hombre, o más bien la continuación del mismo hombre a quien hemos conocido de sustituto en Marsella. La naturaleza no había alterado en nada el curso que debía seguir. De delgado que era, se había vuelto flaco. De pálido, tornóse en amarillo. Sus ojos hundidos se habían profundizado más aún, y su lente de oro, al colocarla sobre la órbita, parecía formar parte del rostro.
Excepto su corbata blanca, el resto del traje era completamente negro, y este fúnebre color no era interrumpido más que por su cinta encarnada, que pasaba imperceptiblemente por un ojal y que parecía una línea de sangre trazada con un pincel. Por muy dueño de sí mismo que fuese Montecristo, examinó con visible curiosidad, devolviéndole su saludo, al magistrado, que, desconfiado de por sí y poco crédulo, particularmente en cuanto a las maravillas sociales, estaba más dispuesto a ver en el noble extranjero, así era como llamaban ya al conde de Montecristo, un caballero de industria que venía a explorar un nuevo teatro de sus acciones, que un príncipe de la Santa Sede, o un sultán de las 1001 noches. Caballero, dijo Villefort con ese tono afectado usado por los magistrados en sus periodos oratorios, y del cual no quieren deshacerse en la conversación, el señalado servicio que hicisteis ayer a mi mujer y a mi hijo me creó el deber de daros las gracias. Vengo, pues, a cumplir con él y a expresaros todo mi agradecimiento. Y al decir estas palabras, la mirada severa del magistrado no había perdido nada de su arrogancia habitual, las había articulado de pie y erguido de cuello y hombros, lo cual le hacía parecerse, como ya hemos dicho, a la estatua de la ley. Caballero, replicó el conde, a su vez con frialdad glacial, soy muy feliz por haber podido conservar un hijo a su madre, porque suele decirse que el sentimiento de la maternidad es el más poderoso y el más santo de todos, y esta felicidad que tengo os dispensa de cumplir un deber, cuya ejecución me honra, sin duda alguna, porque sé que el señor de Villefort no prodiga el favor que me hace, pero por lisonjero que me sea, no equivale para mí a la satisfacción interior de haber efectuado una buena obra. Admirado Villefort de esta salida inesperada de su interlocutor, se estremeció como un soldado que siente el golpe que le dan, a pesar de la armadura de que está cubierto, y un gesto de su labio desdeñoso indicó que desde el principio no tenía al conde de Montecristo por hombre de muy finos modales. Dirigió una mirada a su alrededor para hacer variar la conversación. Vio el mapa que examinaba Montecristo cuando él entró, y replicó: ¿Os interesa la geografía, caballero? Es un estudio muy bueno, para vos sobre todo, que, según aseguran, habéis visto tantos países como hay en este mapa. Sí, señor, repuso el conde, he querido hacer sobre la especie humana lo que vos hacéis sobre excepciones, es decir, un estudio fisiológico. He pensado que me sería más fácil descender de una vez del todo a la parte, que subir de la parte al todo. Es axioma algebraico que se proceda de lo conocido a lo desconocido. Mas, sentaos, caballero, os lo suplico. Y Montecristo indicó con la mano al procurador del rey un sillón que éste tuvo que tomarse la molestia de arrimar, mientras que el conde no tuvo más que dejarse caer sobre el mismo en que estaba arrodillado cuando entró Villefort. De este modo el conde se encontró enfrente de su interlocutor, con la espalda vuelta a la ventana, y el codo apoyado sobre el mapa, que era por entonces el objeto de la conversación que tomaba, cuando habló a Morcerf y a Danglars, un giro análogo, sino a la situación, al menos a los personajes. Ah, caballero, replicó Villefort después de una pausa, durante la cual, como un atleta que encuentra un rudo adversario, había hecho acopio de fuerzas. De veras os digo que si como vos, yo no tuviese nada que hacer, buscaría una ocupación menos aburrida. Es verdad, caballero, replicó Montecristo, hay en el hombre caprichos particulares, pero acabáis de decir que yo no tenía nada que hacer. Veamos, ¿se os figura a vos que tenéis algo que hacer? O para hablar más claramente, ¿creéis vos que lo que hacéis vale la pena de que se le llame trabajo? El asombro de Villefort fue en aumento al recibir este segundo golpe tan bruscamente asestado por su extraño adversario. Mucho tiempo hacía que el magistrado no se veía así contradecido, o mejor dicho, esta era la primera vez que ello sucedía. El procurador del rey se preparó para responder. Caballero, dijo, sois extranjero, y vos mismo decís que habéis pasado gran parte de vuestra vida en países orientales. No sabéis, pues, cuántos pasos prudentes y acompasados da entre nosotros la justicia humana tan expedita en esos países bárbaros. Oh, ya lo creo. Es el P de Claudio antiguo, lo sé, porque de la justicia de todos los países ha sido sobre todo de lo que me he ocupado. He comparado el procedimiento criminal de todas las naciones con la justicia natural, y debo deciros, caballero, la ley de los pueblos primitivos, la del talión, ha sido la que he hallado más conforme a las miras de Dios. Si se adoptara esa ley, dijo el procurador del rey, simplificaría mucho nuestros códigos, y entonces sí que, como decíais poco a, no tendrían que cansarse mucho los magistrados. Probablemente con el tiempo se adoptará, dijo Montecristo. Bien sabéis que las invenciones humanas marchan de lo compuesto a lo simple, que es siempre la perfección. Entretanto, caballero, dijo el magistrado, nuestros códigos existen en sus artículos contradictorios, sacados de costumbres galas, de leyes romanas, de usos francos. Ahora, pues, convendréis en que el conocimiento de todas esas leyes no se adquiere sin largos trabajos, sin largo estudio y una gran memoria para no olvidarlo una vez adquirido. Así lo creo, caballero.
Pero todo lo que vos sabéis respecto al código francés, lo sé yo, no solamente de ese, sino del de todas las naciones. Las leyes inglesas, turcas, japonesas, indias, me son tan familiares como las francesas, y hacía bien en decir que para lo que yo he hecho tenéis vos poco que hacer, y para lo que yo he aprendido tenéis vos que aprender aún muchas cosas. ¿Pero con qué objeto habéis aprendido todo eso? Replicó Villefort asombrado. Montecristo se sonrió. Bien, caballero, dijo. Veo que a pesar de la reputación que tenéis de hombre superior, miráis todas las cosas desde el punto de vista mezquino y vulgar de la sociedad, empezando y acabando por el hombre, es decir, desde el punto de vista más estrecho que le está permitido abrazar a la inteligencia humana. Explicaos, caballero, dijo Villefort cada vez más asombrado. No os comprendo bien. Digo, que con la mirada fija en la organización social de las naciones, no veis más que los resortes de la máquina, y no el sublime obrero que la hace andar. Digo que no conocéis delante de vos ni a vuestro alrededor más misiones que las anejas a nombramientos firmados por un ministro o por un rey, y que se escapan a vuestra corta vista los hombres que Dios ha creado superiores a los empleados de los ministros y de los monarcas, encargándoles que cumplan una misión, en vez de desempeñar un empleo. Tobías tomaba al ángel que debía devolverle la vista por un joven cualquiera. Las naciones tenían a Atila, que debía aniquilarlas, por un conquistador como todos, y fue necesario que ambos revelasen sus misiones celestiales para que se les reconociera. Fue preciso que el uno dijese, soy el ángel del Señor mayor que, y el otro, soy el azote de Dios, para que fuese revelada la esencia divina de entrambos. Entonces, dijo Villefort cada vez más absorto y creyendo hablar a un loco, os consideráis como uno de esos seres extraordinarios que acabáis de citar. ¿Por qué no? Dijo Montecristo. Perdonad, caballero, replicó Villefort estupefacto, si al presentarme en vuestra casa ignoraba fueseis un hombre cuyos conocimientos y talentos sobrepujan tanto a los conocimientos ordinarios y al talento habitual de los hombres. No es costumbre en nosotros, desdichados corrompidos de la civilización, que los nobles, poseedores como vos de una fortuna inmensa, al menos según se asegura, no es costumbre, digo, que esos privilegiados de las riquezas pierdan su tiempo en especulaciones sociales, en sueños filosóficos, buenos a lo sumo para consolar a aquellos a quienes la suerte ha desheredado de los bienes de la tierra. Y que, caballero, habéis llegado vos a la situación que ocupáis sin ser admitido, y aún sin haber encontrado excepciones. Y no se ejercita nunca vuestra mirada, que tanta necesidad tendría, sin embargo, de penetración y de seguridad, en adivinar a primera vista qué clase de hombre se halla bajo la influencia de ella. No debería ser un magistrado, no digo el mejor aplicador de la ley, ni el intérprete más astuto, sino una sonda de acero para llegar a los corazones, una piedra de toque para probar el oro de que está hecha cada alma con mayor o menor aleación. Caballero, me desconcertáis. Jamás había oído hablar a nadie como vos. Es porque habéis estado constantemente encerrado en el círculo de las condiciones generales, sin remontaros a las esferas superiores que Dios ha poblado de seres invisibles y excepcionales. ¿Y creéis que existen esas esferas, y que se encuentren entre nosotros seres excepcionales e invisibles? ¿Por qué no? ¿Acaso el aire que respiráis, y sin el cual no podríais vivir? ¿Con que no vemos a esos seres de que habláis? Claro que sí los veis, cuando Dios permite que se materialicen. Los tocáis, les habláis y os responden. Ah, dijo Villefort sonriéndose, confieso que querría que me avisasen cuando uno de ellos se encuentre en contacto conmigo. Pues vuestro deseo ha sido satisfecho, caballero, porque habéis sido avisado hace poco, y ahora mismo os lo vuelvo a advertir. De modo que vos. Yo soy uno de esos seres excepcionales, sí señor, y creo que hasta ahora ningún hombre se ha encontrado en una posición semejante a la mía. Los reinos de los reyes están limitados, por montañas, por ríos, por cambios de costumbres, o por diversidad de lenguaje. Mi reino es grande como el mundo, porque no soy italiano, ni francés, ni indio, ni americano, ni español, soy cosmopolita. Ningún país puede decir que me ha visto nacer. Dios solo sabe qué tierra me verá morir. Asimilo todas las costumbres, hablo todas las lenguas. ¿Me creéis francés porque hablo con la misma facilidad y la misma pureza que vos? Pues bien, Ali, mi negro, me cree árabe. Bertuccio, mi mayordomo, me cree italiano. Heidi, mi esclava, me cree griego. Así, pues, comprendéis que no siendo de ningún país, no pidiendo protección a ningún gobierno, no reconociendo a ningún hombre por hermano mío, no me paralizan ni me detienen los escrúpulos que detienen a los poderosos o los obstáculos que paralizan a los débiles. Solo tengo dos adversarios, y no vencedores, porque con la constancia los sujeto, y son el tiempo y el espacio. El tercero, y el más terrible, es mi condición de hombre mortal. Este es el único que puede detenerme en mi camino, y antes de que haya conseguido el objeto que deseo, todo lo demás lo tengo calculado. Lo que los hombres llaman reveses de la fortuna, es decir, la ruina, el cambio, las eventualidades, los he previsto yo,
y si alguna puede ocurrirme, no por eso puede derribarme. A menos que muera, continuaré siendo lo que soy. He aquí por qué os digo cosas que nunca habéis oído, ni de boca de los reyes, porque los reyes os necesitan y los hombres os temen. ¿Quién es el que no dice para sí en una sociedad tan ridículamente organizada como la nuestra? Tal vez un día tendré que acudir al procurador del rey. ¿Y podéis decir vos lo contrario? Desde el momento en que vivís en Francia, naturalmente tenéis que someteros a las leyes francesas. Ya lo sé, caballero, respondió Montecristo, pero cuando quiero ir a un país, empiezo a estudiar, por medios que me son propios, a todos los hombres de quienes puedo tener algo que esperar o que temer, y llego a conocerles tanto o mejor tal vez, que ellos se conocen a sí mismos. De donde resulta que cualquier procurador del rey que se las hubiera conmigo, seguramente se vería más apurado que yo. Lo cual quiere decir, replicó vacilando Villefort, que siendo débil la naturaleza humana, todo hombre, según vuestro parecer, ha cometido faltas, o crímenes, respondió sencillamente el conde de Montecristo. Y que solo vos, entre los hombres a quienes no reconocéis por hermanos, repuso Villefort con voz alterada, y que vos solo sois perfecto. No, perfecto no, respondió el conde. Pero no hablemos más de ello, caballero, si la conversación os desagrada. Que ni a mí me amenaza vuestra justicia, ni a vos mi doble vista. No, no, caballero, dijo vivamente Villefort, que temía sin duda parecer vencido. No, con vuestra brillante y casi sublime conversación, me habéis elevado sobre el nivel ordinario. Ya no hablamos familiarmente, estamos disertando. Ya sabéis cuán crueles verdades se dicen a veces los teólogos de la Sorbona, o los filósofos en sus disputas. Supongamos que hablamos de teología social y de filosofía teológica, y os diré una de esas rudas verdades, y es, que sacrificáis al orgullo, sois superior a los demás, pero Dios es superior a vos. Superior a todos, caballero, respondió Montecristo con un acento tan profundo, que Villefort se estremeció involuntariamente. Yo tengo mi orgullo para los hombres, serpientes siempre prontas a erguirse contra el que las mira y no les aplasta la cabeza. Sin embargo, abandono este orgullo delante de Dios, que me ha sacado de la nada para hacerme lo que soy. Entonces, señor conde, os admiro, repuso Villefort, que por primera vez en este extraño diálogo, acababa de emplear esta fórmula aristocrática para con el extranjero, a quien hasta entonces no había llamado más que caballero. Sí, os repito, si sois realmente fuerte, realmente superior, realmente santo e impenetrable, lo cual viene a ser lo mismo, según decís, sed soberbio, caballero. Esa es la ley de las dominaciones. Pero, sin embargo, tenéis alguna ambición. Tuve una. ¿Cuál? También yo, como le ocurre a todo hombre en la vida, fui conducido por Satanás una vez a la montaña más alta de la tierra. Llegado allí, me mostró el mundo entero, y como había dicho otra vez a Cristo, me dijo a mí, veamos, hijo de los hombres, ¿qué quieres para adorarme? Entonces reflexioné, porque desde hacía mucho tiempo, terrible ambición devoraba mi corazón, después le respondí, escucha, siempre he oído hablar de la providencia, y, sin embargo, nunca la he visto, ni nada que se le parezca, lo cual me hace creer que no existe. Quiero ser la providencia, porque lo más bello y grande que puede hacer un hombre es recompensar y castigar, pero Satanás bajó la cabeza y lanzó un suspiro. Te engañas, dijo, la providencia existe, pero tú no la ves, porque, hija de Dios, es invisible como su padre. No has visto nada que se le parezca, porque procede por resortes ocultos, y marcha por caminos oscuros. Todo lo que yo puedo es hacerte uno de los agentes de esa providencia. Se realizó el trato, tal vez en él perderé mi alma, pero no importa, repuso Montecristo, ahora mismo lo ratificaría. Villefort le miraba con asombro. Señor conde, dijo, ¿tenéis parientes? No, caballero, estoy solo en el mundo. Tanto peor. ¿Por qué? Preguntó Montecristo. Porque hubierais podido ver un espectáculo que destruyese vuestro orgullo. Decís que no teméis más que la muerte. No es que la tema, sino que solo ella puede detenerme. ¿Y la vejez? Mi misión se habrá cumplido antes de que haya llegado a viejo. ¿Y la locura? Poco me ha faltado para dar en ella, pero ya conocéis el axioma non bis in idem, es principio de jurisprudencia criminal, y por lo tanto está en vuestra cuerda. Caballero, repuso Villefort, otra cosa hay que temer más que la muerte, la vejez o la locura. La apoplejía, por ejemplo, ese rayo que os hiere sin destruiros, y después del cual, no obstante, todo se acabó. Vivís, pero no sois el mismo. Vos que como Ariel rayabais en ángel, ya no sois más que una masa inerte que como Calibán, raya en bestia. Esto se llama una apoplejía. Venid, si queréis, a proseguir esta conversación a mi casa, conde, un día que deseéis encontrar adversario capaz de comprenderos y ansioso de contestaros, y hallaréis a mi padre, el señor Noirtier de Villefort,
uno de los más fogosos jacobinos de la Revolución Francesa, es decir, la audacia más brillante puesta al servicio de la organización más poderosa, un hombre que no había visto como vos todos los reinos de la tierra, pero ayudó a derribar uno de los más poderosos. En fin, un hombre que, como vos, se creía enviado no de Dios, sino del Ser Supremo, no de la providencia, sino de la fatalidad. Pues bien, caballero, todo esto fue destruido no en un día, ni en una hora, sino en un segundo. El día anterior el señor Noirtier, antiguo jacobino, antiguo senador, antiguo carbonario, que se reía de la guillotina, del cañón y del puñal. El señor Noirtier, jugando con las revoluciones. El señor Noirtier, para quien Francia no era más que un vasto juego de ajedrez del cual peones, torres, caballos y reinas debían desaparecer con tal que al rey se le diera mate. El señor Noirtier, tan temido y tan terrible, era al día siguiente. Ese pobre Noirtier, anciano paralítico, a merced del ser más débil de la casa, es decir, de su nieta Valentina. Un cadáver mudo y helado, que no vive sin alegría ni sufrimiento, sino para dar tiempo a la materia de llegar sin tropiezo a su entera descomposición. Ay, caballero, dijo Montecristo, tal espectáculo no es extraño a mis ojos ni a mi pensamiento. Entiendo un poco de medicina, y he buscado más de una vez el alma en la materia viva o en la materia muerta, y como la providencia, ha permanecido invisible a mis ojos, aunque presente en mi corazón. 100 autores, desde Sócrates hasta Séneca, hasta San Agustín, hasta Gal, hicieron, en prosa o en verso, la misma descripción que vos, pero sin embargo, comprendo que los sufrimientos de un padre puedan operar grandes cambios en el espíritu de su hijo. Iré, caballero, puesto que así lo queréis, a contemplar ese terrible espectáculo que debe entristecer vuestra casa. Sin duda sucedería esto si Dios no me hubiera dado una compensación a esta desgracia. Al lado del anciano que desciende hacia esa tumba, tengo dos hijos que entran en la vida, Valentina, hija de mi primer casamiento, y Eduardo, ese a quien habéis salvado la vida. ¿Y de esa compensación qué resulta? Preguntó Montecristo. Resulta que mi padre, extraviado por las pasiones, ha cometido una de esas faltas que se libertan de la justicia humana, pero no de la justicia de Dios, y que Dios, no queriendo castigar más que a una persona, le ha castigado solamente a él. Montecristo, con la sonrisa en los labios, arrojó en el fondo de su corazón un rugido que habría hecho huir a Villefort si hubiese podido oírlo. Adiós, caballero, repuso el magistrado, que hacía algún tiempo estaba levantado y hablaba en pie, os dejo, llevando de vos un recuerdo de estimación que espero será agradable cuando me conozcáis mejor. Por otra parte, habéis hecho de la señora de Villefort una amiga eterna. Montecristo saludó y se contentó con acompañar hasta la puerta de su gabinete a Villefort, el cual subió a su carruaje precedido de dos lacayos que, a una señal de su amo, se apresuraron a abrir la portezuela. Luego, así que el procurador del rey hubo desaparecido, dijo Montecristo, dando un profundo suspiro. Vamos, basta de veneno, y ahora que mi corazón está lleno de él, vamos a buscar el remedio. Y haciendo sonar el timbre, dijo Ali, subo a ver a la señora, que esté preparado el carruaje dentro de media hora. Capítulo octavo. Haydée. El lector recordará seguramente cuáles eran las nuevas, o más bien, las antiguas amistades del conde de Montecristo, que vivían en la calle Meslay, Maximiliano Morrel, Julia y Manuel. La expectativa de esta visita, de los breves momentos felices que iba a pasar, de este resplandor de paraíso que penetraba en el infierno en que voluntariamente había entrado, había esparcido desde el momento en que perdió de vista a Villefort, la serenidad más encantadora sobre el rostro del conde, y Ali, que había acudido al sonido del timbre, al ver este rostro iluminado por una alegría tan poco frecuente, se había retirado de puntillas, suspendiendo la respiración para no alterar los buenos pensamientos que creía leer en el rostro de su amo. Eran las 12 del día, el conde se había reservado una hora para subir al cuarto de Haydée. Hubiérase dicho que la alegría no podía entrar de pronto en aquella alma llagada por tanto tiempo, y que necesitaba prepararse para las emociones dulces, como las otras almas necesitan prepararse para las emociones violentas. La joven griega estaba, como hemos dicho, en una habitación completamente separada de la del conde. Su mobiliario era oriental, es decir, los suelos estaban cubiertos de espesas alfombras de Turquía, inmensas cortinas de brocado cubrían las paredes, y en cada pieza había alrededor un ancho diván con almohadones movibles de ricas telas de Persia. Haydée tenía a su servicio 3 camareras francesas y una griega. Las francesas estaban en la primera pieza, prontas a correr al sonido de una campanilla de oro y a obedecer a las órdenes de la esclava griega, la cual sabía bastante francés para poder transmitir las voluntades de su señora a sus camareras, a las que Montecristo había recomendado que tuviesen las mismas consideraciones con Haydée que con una reina. La joven se hallaba en la pieza más retirada de su habitación, es decir, en una especie de saloncito redondo, iluminado por arriba, y en el que no penetraba la luz sino a través de cristales de color de rosa.
Recostada sobre unos almohadones de raso azules, bordados de plata, rodeada su cabeza con su brazo derecho, en tanto que con el izquierdo ponía en sus labios el tubo de coral unido a otro flexible que no dejaba pasar el ligero vapor a su boca, sino perfumado por el agua de Benjuí, a través de la cual le hacía pasar su dulce aspiración. La postura, tan natural para una mujer de Oriente, para una francesa habría resultado de una coquetería algún tanto afectada. En cuanto a su traje, era el de las mujeres del Epiro, es decir, unos calzones anchos de satén blanco, bordado de flores y que dejaban descubiertos 2 pies de niña, que hubiérase creído que eran de mármol de Paros, si no se les hubiera visto mover entre 2 pequeñas sandalias de punta retorcida, bordadas de oro y de perlas, una chaqueta con largas rayas azules y blancas, y anchas mangas abiertas con ojales de plata y botones de perlas. En fin, una especie de corpiño entreabierto por delante que dejaba ver el cuello y la mitad de los senos, y que se abrochaba por debajo con 3 botones de diamantes. En cuanto a la cintura, desaparecía debajo de uno de esos chales de seda, con anchas franjas de vivos colores que tanto ambicionan nuestras elegantes parisienses. Tocábase con un casquete de oro bordado de perlas, torcido a un lado, y debajo de él resaltaba una linda rosa natural sobre unos cabellos de seda tan negros como el azabache. En cuanto a la belleza de este rostro, la griega era una mujer perfecta en su tipo, con sus grandes y hermosos ojos negros, su frente de mármol, su nariz recta, sus labios de coral y sus dientes de perlas. Y sobre este conjunto encantador, la flor de la juventud había esparcido todo su brillo y su perfume. Podía tener Haydée 19 o 20 años. Montecristo llamó a la doncella griega y le dijo que pidiera permiso a Haydée para entrar a verla. Por toda respuesta, hizo seña a la criada de que levantase la colgadura que había delante de la puerta. El conde entró en la estancia. Se incorporó ella sobre un codo, y presentando su mano al conde mientras le dirigía una sonrisa, dijo, en la sonora lengua de las hijas de Atenas: ¿Por qué me pides permiso para entrar a verme? ¿No eres mi dueño, no soy lo esclava? Montecristo se sonrió. Haydée, dijo, bien sabéis. ¿Por qué no me llamáis de tú como de costumbre? Le interrumpió la joven griega. ¿He cometido alguna falta? Si es así, castígame, pero no me hables de esa manera. Haydée, replicó el conde, bien sabes que estamos en Francia, y por consiguiente, que eres libre. ¿Libre de qué? Preguntó la joven. Libre de abandonarme. Abandonarte, ¿y por qué habría de hacerlo? ¿Qué sé yo? Vamos a ver el mundo. Yo no quiero ver a nadie. Y si entre los jóvenes apuestos que encuentres hubiese alguno que lo gustase, no sería yo tan injusto. Jamás he visto hombre más apuesto que tú, y no he amado a nadie más que a mi padre y a ti. Pobre Haydée, dijo Montecristo, es que nunca has hablado más que con lo padre y conmigo. Pues bien, ¿qué necesidad tengo yo de hablar con otros? Mi padre me llamaba su alegría, tú me llamas tu amor, y ambos me llamáis vuestra hija. ¿Te acuerdas de lo padre, Haydée? La joven se sonrió. Está aquí y aquí, dijo, mientras ponía la mano sobre sus ojos y sobre su corazón. ¿Y yo, dónde estoy? Preguntó sonriéndose Montecristo. Tú, dijo ella, tú estás en todas partes. El conde tomó la mano de Haydée para besarla, pero la joven la retiró y le presentó la frente. Ahora, Haydée, le dijo, ya sabes que eres libre, que eres aquí la dueña, que eres reina. Puedes conservarlo traje o dejarlo, según lo capricho. Permanecerás aquí o saldrás cuando quieras, siempre estará mi carruaje preparado para ti. Alí y Mirto lo acompañarán a todas partes y estarán a tus órdenes, pero lo suplico una cosa. Dime. Guarda secreto acerca de lo nacimiento, no digas una palabra de lo pasado. No pronuncies en ninguna ocasión el nombre de lo ilustre padre ni el de lo pobre madre. Ya lo he dicho, señor, no veré a nadie. Escucha, Haydée, quizás esta reclusión oriental no será posible en París. Sigue aprendiendo la vida de nuestros países del norte, como has hecho en Roma, en Florencia, en Milán y en Madrid. Esto lo servirá siempre, ya sigas viviendo aquí o ya lo vuelvas a Oriente. La joven dirigió al conde sus grandes ojos húmedos y repuso. O nos volvamos a Oriente, quieres decir, no es verdad, señor. Sí, hija mía, dijo Montecristo. Bien sabes que nunca seré yo quien lo deje. No es el árbol el que abandona a la flor, sino la flor la que abandona al árbol. Nunca lo abandonaré yo, señor, dijo Haydée, porque estoy segura de que no podría vivir sin ti. Pobre niña. Dentro de 10 años yo seré viejo, y dentro de 10 años tú serás joven aún. Mi padre tenía blanca la barba, esto no impedía que yo le amase. Mi padre tenía 60 años y me parecía más hermoso que todos los jóvenes que miraba. Pero dime, ¿crees tú que lo podrás acostumbrar a esta vida? Te veré todos los días. Pues bien, ¿qué es lo que pides, señor? Temo que lo aburras. No, señor.
Por la mañana pensaré que vas a venir a verme, y por la noche me acordaré de que has venido. Por otra parte, cuando estoy sola tengo grandes recuerdos. Vuelvo a ver inmensos cuadros, grandes horizontes con el Pindo y el Olimpo a lo lejos. Además tengo en el corazón tres sentimientos con los cuales no se puede una aburrir: tristeza, amor y agradecimiento. Eres digna hija del Epiro, Heidi, graciosa y poética, y se conoce que desciendes de esa familia de diosas que ha nacido en lo país. Tranquilízate, hija mía, yo haré de manera que la juventud no se pierda, porque si me amas como a un padre, yo lo amo como a una hija. Te equivocas, señor. Yo no amaba a mi padre como lo amo a ti. Mi amor hacia ti es otro amor. Mi padre ha muerto y yo no he muerto, y si tú murieras yo moriría contigo. El conde dio su mano a la joven con una sonrisa de profunda ternura. Heidi imprimió en ella sus labios como de costumbre. Y Montecristo, dispuesto así para la entrevista que iba a tener con Morrel y su familia, partió murmurando estos versos de Píndaro. Es la joven una flor, cuyo fruto es el amor. Dichoso el que la obtenga después de haberla visto madurar lentamente. Conforme a sus órdenes, el carruaje estaba pronto. Montó en él y, como de costumbre, partió a galope. En pocos minutos llegó a la calle Meslay, número 7. La casa era blanca, risueña, y precedida de un patio, con dos enormes macetas que contenían hermosísimas flores. El conde reconoció a Coclés en el portero que le abrió la puerta. Pero como este, ya recordará el lector, no tenía más que un ojo, y después de 9 años se había debilitado considerablemente, no reconoció al conde. Para detenerse delante de la entrada, los carruajes debían dar una vuelta, a fin de evitar un surtidor de agua cristalina que salía del centro de una gran taza en forma de concha de mármol, la cual había excitado bastantes envidias en el barrio, y era causa de que llamasen a esta casa el pequeño Versalles. En esa taza nadaban una multitud de peces encarnados y de diversos colores. La casa, elevada sobre un piso de cocinas y de cuevas, tenía además del bajo otros dos. Los jóvenes la habían comprado con sus dependencias, que consistían en un inmenso taller, un jardín y dos pabellones en este. Manuel había visto, desde la primera ojeada, en esta disposición, una pequeña especulación. Se había reservado la casa, la mitad del jardín, y había trazado una línea, es decir, había construido una tapia entre él y los talleres, que alquiló con los pabellones y la otra mitad del jardín, de suerte que vivía en una casa sumamente agradable por un precio bastante módico. El comedor era de encina, el salón de caoba y de terciopelo azul, la alcoba de nogal y de damasco verde. Además, había un gabinete de trabajo para Manuel, que no trabajaba, y un salón de música para Julia, que no estudiaba este bello arte. El segundo piso estaba destinado a Maximiliano. Era una repetición exacta de la habitación de su hermana, pero el comedor había sido convertido en una sala de billar donde llevaba a sus amigos. Él mismo se hallaba limpiando su caballo y fumando a la entrada del jardín, cuando se detuvo a la puerta el carruaje del conde de Montecristo. Coclés abrió la puerta, como hemos dicho, y bajándose Bautista del Pescante, preguntó si el señor y la señora Herbeau y el señor Maximiliano Morrel estaban visibles para el conde de Montecristo. Para el conde de Montecristo, exclamó Morrel arrojando su cigarro y saliendo al encuentro del conde. Ya lo creo que estamos visibles para él. Ah, gracias, mil gracias, señor conde, por no haber olvidado vuestra promesa. Y el joven oficial estrechó con tanta cordialidad y efusión la mano del conde, que éste no pudo menos de conocer por la franqueza del hijo de Morrel, que era esperado con impaciencia. Venid, venid, quiero serviros de introductor, dijo Maximiliano, un hombre como vos no debe ser anunciado por un criado. Mi hermana está en su jardín, cortando las flores marchitas. Mi hermano lee sus dos periódicos, La Presse y Les Debats, a 6 pasos de ella, porque donde quiera que se vea la señora Herbeau, no hay más que mirar a 4 varas de distancia y veréis al señor Manuel, y recíprocamente, como decimos en la escuela politécnica. El rumor de los pasos hizo levantar la cabeza a una joven de 20 a 24 años, vestida con una bata de seda, y que estaba cortando cuidadosamente las rosas marchitas de un soberbio rosal. Esta mujer era nuestra antigua conocida Julia, que al poco tiempo, según se lo había predicho el mandatario de la casa de Thompson y French, convirtióse en señora de Herbeau. Dejó escapar un pequeño grito al ver al extranjero. Maximiliano soltó una carcajada. No lo incomodes, hermana, dijo, el señor conde no hace más que 2 o 3 días que está en París. Pero sabe lo que es una apasionada a las flores, y si no lo sabe, tú se lo enseñarás. Ah, caballero, dijo Julia, traeros así es una traición de mi hermano, que no usa de ninguna etiqueta. Penelón, Penelón. Un anciano que regaba un plantío de rosales de Bengala, dejó su regadera en el suelo y se acercó con su gorra en la mano.
Algunos mechones canos blanqueaban su cabellera aún espesa, mientras que su tez bronceada y su mirar osado y vivo recordaban al viejo marino tostado al sol del Ecuador y curtido con los vientos de las tempestades. Creo que me habéis llamado, señorita Julia, dijo, aquí me tenéis. Penelón había conservado la costumbre de llamar señorita Julia a la hija de su patrón, y jamás había podido acostumbrarse a lo de señora Herbeau. Penelón, dijo Julia, y de avisar al señor Manuel la visita que tenemos, mientras que Maximiliano conduce a este caballero al salón. Volviéndose después hacia Montecristo, dijo, me permitiréis que me retire un instante. Y sin esperar el consentimiento del conde, desapareció por una calle de árboles que conducía a la casa. Ah, mi querido Morrel, dijo Montecristo, observo con dolor que mi visita causa un trastorno en toda la casa. Mirad, mirad, dijo Maximiliano riendo. ¿Veis allí al marido que también va a mudarse el chaquetón y a ponerse una levita? Oh, es que os conocen en la calle de Meslay, estabais anunciado. Creo que es una familia dichosa, caballero, dijo el conde, respondiendo a su propio pensamiento. Oh, sí, os lo aseguro, señor conde. ¿Qué queréis? No les falta nada para ser felices. Son jóvenes, alegres, se aman, y con sus 25.000 libras de renta, a pesar de haber manejado tan inmensas fortunas, se imaginan poseer las riquezas del Perú. Sin embargo, 25.000 libras de renta es poco, dijo Montecristo con una dulzura que conmovió a Maximiliano, como hubiera podido hacerlo la voz de su padre, pero no pararán ahí nuestros jóvenes, ya llegarán a su vez a ser millonarios. Vuestro cuñado es abogado, o médico, o era comerciante, señor conde, y tomó a su cargo la casa de nuestro pobre padre. El señor Morrel ha muerto dejando 500.000 francos de caudal. Yo tenía una mitad y mi hermana otra, porque no éramos más que dos. Su esposo, que se había casado con ella sin tener otro patrimonio que su noble probidad, su inteligencia de primer orden y su reputación intachable, quiso poseer tanto como su mujer, trabajó hasta que hubo reunido 250.000 francos. 6 años le bastaron. Era un tierno espectáculo el de estos dos jóvenes tan laboriosos, tan unidos, destinados por su capacidad a la fortuna más alta, y que, no queriendo cambiar nada de las costumbres de la casa paterna, emplearon 6 años en hacer lo que otros comerciantes hubieran hecho en 2 o 3. Así, pues, Marsella entera colmó de alabanzas tan laboriosa abnegación. Finalmente, un día Manuel fue a buscar a su mujer, que acababa de pagar las cuentas vencidas. Julia, le dijo, aquí está el último cartucho de 100 francos que Cocles acaba de entregarme y que completa los 250.000 francos que hemos fijado como límite de nuestras ganancias. ¿Quedará satisfecha con este poco, con el cual será preciso contentarnos de aquí en adelante? Escucha, la casa efectúa negocios por 1 millón al año y puede producir 40.000 francos de beneficios. Traspasaremos la clientela, si lo parece, en 300.000 francos en una hora, porque aquí tengo una carta del señor Delaunay que nos los ofrece en cambio de nuestros fondos, que quiere reunir al suyo. Con que, a ver, ¿qué lo parece que hagamos? Amigo mío, dijo mi hermana, la casa de Morrel no puede sostenerse sino por un Morrel. Salvar para siempre de los vaivenes de la suerte el nombre de nuestro padre, no vale 300.000 francos. Esta misma era mi opinión, respondió Manuel, sin embargo, quería saber la tuya. Pues bien, querido, ahí la tienes. Todas nuestras entradas están hechas. Nuestras letras pagadas, podemos trazar una raya al pie de la cuenta de esta quincena y cerrar la casa. Tracémosla y cerremos el escritorio. Lo cual hicimos inmediatamente. Eran las 3, a las 3:15 se presentó un cliente para hacer asegurar el pasaje de los dos buques. Era una ganancia líquida de 15.000 francos al contado. Caballero, dijo Manuel, tened la bondad de dirigiros a nuestro compañero el señor Delaunay. En cuanto a nosotros, ya hemos dejado el negocio. ¿Y desde cuándo? Preguntó el cliente asombrado. Desde hace un cuarto de hora. Y aquí veis, caballero, continuó diciendo, sonriendo, Maximiliano, cómo mi hermana y mi cuñado no tienen más que 25.000 francos de renta. Apenas Maximiliano daba fin a su narración, durante la cual el corazón del conde se había dilatado cada vez más, cuando apareció Manuel con una levita abrochada. Saludó como un hombre que conoce la importancia del personaje a quien hablaba, y después condujo al conde a la casa. El salón estaba ya embalsamado por las perfumadas flores contenidas con gran trabajo en un inmenso vaso japonés. Julia, bien vestida y peinada con coquetería, se presentó para recibir al conde. Oíase cantar a los pájaros del jardín y de una pajarera próxima al salón. Las ramas de jazmines y de acacias color de rosa bordaban con sus hojas las colgaduras de terciopelo azul. Todo en esta encantadora morada respiraba la mayor tranquilidad y el más completo sosiego, desde los gorjeos de los pájaros hasta la sonrisa de los dueños de la casa.
Desde que entró el conde se había impregnado ya de esta felicidad. Así, pues, se quedó mudo y pensativo, olvidando que le miraban y que le oían, para proseguir la conversación interrumpida después de los primeros cumplidos. Dándose cuenta de este silencio, que ya resultaba poco cortés y saliendo con gran esfuerzo de su ensimismamiento, dijo: Señores, perdonadme una emoción que debe asombraros, habituados a la paz y a la felicidad que aquí encuentro, pero es para mí una cosa tan nueva la satisfacción sobre un rostro humano, que no me canso de miraros a vos y a vuestro marido. Somos muy felices, en efecto, caballero, repuso Julia, pero hemos sufrido mucho y pocas personas habrán comprado su felicidad tan cara como nosotros. La curiosidad se reflejó en las facciones del conde. Oh, es una historia de familia, como os decía el otro día Chateau, Renaud, replicó Maximiliano, para vos, señor conde, avesado a ver grandes desgracias y grandes alegrías, tendría poco interés este cuadro de familia. Muchos, muchísimos dolores hemos sufrido, como os decía Julia, aunque estén encerrados en este pequeño cuadro. ¿Y Dios os ha dado consuelos para vuestros sufrimientos? Inquirió Montecristo. Julia respondió: Sí, señor conde, podemos decirlo, porque hizo por nosotros lo que no hace más que para los elegidos. Nos envió uno de sus ángeles. Un intenso rubor cubrió las mejillas del conde, que tosió para disimular y se llevó el pañuelo a la boca. Los que han nacido en cuna de púrpura y nunca han deseado nada, dijo Manuel, no saben lo que es la felicidad de vivir. Lo mismo que no pueden conocer el precio de un cielo puro los que no han entregado nunca su vida a merced de 4 tablas arrojadas a un mar enfurecido. Montecristo se levantó, y sin responder una sola palabra, porque solo en el temblor se hubiera conocido la emoción de que estaba agitado, se puso a recorrer el salón a largos pasos. Nuestra magnificencia os hace sonreír, señor conde, dijo Maximiliano, que le observaba atentamente. No, no, respondió Montecristo, muy pálido, y conteniendo con una mano los latidos de su corazón, en tanto con la otra mostraba al joven un fanal, bajo el que reposaba un bolsillo de seda sobre una almohadilla de terciopelo negro. Estaba pensando qué significa este bolsillo, que en un lado contiene un papel, me parece, y en el otro un hermoso diamante. Maximiliano adoptó un aire grave y respondió: Este bolsillo, señor conde, es el tesoro más preciado de nuestra familia. En efecto, este diamante es bastante hermoso, repuso el conde de Montecristo. Oh, mi hermano no os habla del valor de la piedra, aunque está valorada en 100.000 francos, señor conde. Quiere solamente deciros que los objetos que encierra ese bolsillo son las reliquias del ángel de quien hablábamos hace poco. No entiendo lo que decís, y sin embargo no debo preguntároslo, señora, replicó el conde de Montecristo inclinándose, perdonadme, no he querido ser indiscreto. ¿Indiscreto, decís? Oh, al contrario, nos hacéis felices con ofrecernos una ocasión de hablar de este asunto. Si ocultásemos como un secreto la acción más hermosa que recuerda ese bolsillo, no lo expondríamos de tal modo a la vista de todos. O, quisiéramos poderla publicar en todo el universo para que un estremecimiento de nuestro bienhechor desconocido nos revelase su presencia. Ah, ahora voy comprendiendo, dijo Montecristo con voz ahogada. Caballero, dijo Maximiliano levantando el fanal y besando religiosamente el bolsillo de seda, esto ha tocado la mano de un hombre por el cual fue salvado mi padre de la muerte, nosotros de la ruina y nuestro nombre de la ignominia, de un hombre, gracias al cual nosotros, pobres muchachos entregados a la miseria o a las lágrimas, podemos oír hoy a la gente extasiarse en nuestra felicidad. Esta carta, y sacando Maximiliano un billete del bolsillo lo presentó al conde, esta carta fue escrita por él un día en que mi padre había tomado una resolución desesperada, y este diamante fue regalado para su dote a mi hermana por el generoso desconocido. Montecristo abrió la carta y la leyó con una inefable expresión de felicidad. Era el billete que nuestros lectores conocen, dirigido a Julia y firmado Simbad el marino mayor que. Desconocido, decís, ¿con que el hombre que os ha hecho ese servicio ha permanecido ignorado? Sí, señor. Nunca hemos tenido la dicha de estrechar su mano. No será por no haber pedido a Dios este favor, añadió Maximiliano, pero ha habido en toda esta aventura un misterio que aún no hemos podido penetrar. Todo ha sido conducido por una mano invisible, poderosa como la de un mago prodigioso. Oh, dijo Julia, aún no he perdido toda esperanza de besar un día aquella, como beso el bolsillo que ha tocado. Hace 4 años Penelón estaba en Trieste. Penelón, señor conde, es ese valiente marino a quien habéis visto con una regadera en la mano y que de contramaestre se ha hecho jardinero. Estando, pues, Penelón en Trieste, vio en el muelle un inglés que iba a embarcarse en un yate y reconoció al que fue a casa de mi padre el 5 de julio de 1829 y que me escribió el billete el 5 de septiembre. Era el mismo, según él aseguró, pero no se atrevió a dirigirle la palabra. Un inglés.
exclamó Montecristo, cuya inquietud aumentaba a cada mirada de Julia. ¿Un inglés, decís? Sí, replicó Maximiliano, un inglés que se presentó en nuestra casa como comisionado de la casa Thomson y French, de Roma. He aquí por qué cuando dijisteis el otro día en casa de Morcerf que los señores Thomson y French eran vuestros banqueros, me estremecí involuntariamente. Caballero, esto sucedió como os hemos dicho, en 1829. ¿Habéis conocido a ese inglés? ¿Pero no habéis dicho también que la casa Thomson y French había negado siempre que os hubiese prestado ese servicio? Sí. Entonces, ese inglés no sería un hombre que, reconocido a vuestro padre por alguna buena acción que él mismo habría olvidado, pudiera haber tomado ese pretexto para recompensársela. Todo es posible, caballero, en semejante circunstancia, hasta un milagro. Montecristo preguntó. ¿Cuál era su nombre? Nunca ha dejado otro, respondió Julia, mirando al conde con profunda atención que el del billete, Simbad el marino. Que no sería su nombre verdadero. Es probable, dijo Julia, sin dejar de mirarle. El conde iba a proseguir, pero al ver que Julia le examinaba con tanta atención, como queriendo reconocer el sonido de su voz, se detuvo para reponerse algún tanto de su emoción, y continuó alterado. Veamos, no es un hombre de mi estatura casi, tal vez un poco más delgado, enterrado en una inmensa corbata, con una levita abrochada hasta el cuello y siempre con el lápiz en la mano. Oh, ¿pero le conocéis? Exclamó Julia con los ojos brillantes de alegría. No, dijo Montecristo, lo supongo solamente. He conocido solo a un tal Lord Wilmore, de una generosidad admirable. Sin darse a conocer, era un hombre extraño, y no creía en el agradecimiento. Oh, Dios mío, exclamó Julia con un acento sublime y cruzando las manos, pues ¿en qué creía ese desgraciado? Por lo menos, así le sucedía en la época en que yo le conocí, dijo Montecristo, a quien esta voz que partía del fondo del alma le había estremecido hasta la última fibra, pero después de este tiempo, tal vez habrá tenido alguna prueba de que la gratitud existe. ¿Y vos conocéis a ese hombre, caballero? Preguntó Manuel. Oh, si le conocéis, caballero, exclamó Julia, decid, podéis llevarnos a su lado, mostrárnoslo, enseñarnos dónde está. Oh, Maximiliano, oh, Manuel, si le encontrásemos le haríamos creer en el agradecimiento. Montecristo sintió asomarse dos lágrimas a sus ojos, y de nuevo empezó a pasear por el salón. En nombre del cielo, caballero, a hijo Maximiliano, si sabéis alguna cosa de ese hombre, decídnoslo. Ay, dijo el conde conteniendo la emoción de su voz, si vuestro bienhechor es Lord Wilmore, temo que no le encontremos nunca. Me separé de él en Palermo, y partía para los países más fabulosos, con que mucho dudo que vuelva. Ah, caballero, sois cruel, exclamó Julia con espanto. Y a la joven se le saltaron las lágrimas. Señora, dijo gravemente Montecristo devorando con los ojos las dos perlas líquidas que rodaban por las mejillas de Julia, si Lord Wilmore hubiese visto lo que yo acabo de ver aquí, amaría aún la vida, porque las lágrimas que derramáis le reconciliarían con la humanidad. Y presentó la mano a Julia, que le dio la suya, dejándose arrastrar de la mirada y del acento del conde. Pero ese Lord Wilmore, dijo, tenía país, familia, parientes, en fin, era conocido, no podríamos. Oh, no insistáis, dijo el conde, no procuréis interpretar esas palabras que se me han escapado. No, Lord Wilmore no es probablemente el hombre que buscáis, era mi amigo, yo sabía todos sus secretos, y me hubiera contado ese. ¿Y no os ha dicho nada? Preguntó Julia. Nada, en absoluto. Ni una palabra que os hiciera suponer. Ni una sola palabra. Sin embargo, hace poco le nombrasteis. Ah, no era más que una suposición. Hermana, hermana, dijo Maximiliano, saliendo en ayuda del conde, el señor tiene razón. Acuérdate de lo que tantas veces nos ha dicho nuestro padre, no es un inglés el que nos ha hecho tan felices. Vuestro padre os decía, ¿qué os decía, señor Morrel? Repuso vivamente. Mi padre, caballero, veía en esa acción un milagro. Mi padre creía en un bienhechor que había salido de su tumba para favorecernos. Oh, qué tierna superstición, caballero, y aunque yo no la creía, estaba muy lejos de querer destruir esta creencia en su noble corazón. Así pues, cuantas veces pensaba en ello, pronunciaba en voz baja un nombre que le era muy querido, un nombre de un amigo perdido. Y cuando se vio próximo a morir, cuando la inminencia de la eternidad hubo dado a su imaginación una cosa parecida a la iluminación de la tumba, este pensamiento, que hasta entonces había sido una duda, se trocó en convicción, y las últimas palabras que pronunció al morir fueron estas. Maximiliano, era Edmundo Dantes. La palidez del conde, que hacía algunos segundos iba aumentando, fue espantosa cuando oyó estas palabras.
Toda su sangre se agolpó a su corazón, no podía hablar, sacó su reloj como si hubiera olvidado la hora, tomó su sombrero, hizo a la señora Herbeau una cortesía brusca y embarazada, y estrechando las manos de Manuel y Maximiliano, dijo: Señora, concededme el honor y el placer de que venga algunas veces a visitaros. Aprecio mucho vuestra casa, y os estoy sumamente reconocido por vuestro recibimiento, porque es la primera vez que en muchos años me he olvidado de mí mismo. Y salió apresuradamente. Este conde de Montecristo es un hombre singular, dijo Manuel. Sí, respondió Maximiliano, pero yo creo que tiene un corazón excelente, y estoy seguro de que nos ama. Y a mí, dijo Julián, me ha llegado su voz al corazón, y 2 o 3 veces se me ha figurado que no era la primera vez que le veía. Capítulo 9. Píramo y Tisbe, cerca del barrio de Saint-Honoré, detrás de una hermosa casa notable entre las de este suntuoso barrio, se extiende un vasto jardín, cuyos espesos castaños rebasan con mucho las grandes tapias, y dejan caer cuando llega la primavera sus flores sobre 2 enormes jarrones de mármol colocados paralelamente sobre 2 pilastras cuadrangulares, en que encaja una reja de hierro de la época de Luis XIII. Esta grandiosa entrada está condenada, a pesar de los magníficos geranios que brotan en los 2 jarrones, y que mecen al viento sus hojas marmóreas y sus flores de púrpura, desde que los propietarios se contrajeron a la posesión del palacio, del patio plantado de árboles que cae a la calle principal, y del jardín que cierra esta valla que caía antes a una magnífica huerta de una fanega de tierra, perteneciente a la propiedad. Pero habiendo tirado una línea el demonio de la especulación, es decir, una calle en el extremo de esta huerta, con nombre antes de existir, merced a una placa de vidrio, pensaron poder vender esta huerta para edificar casas en la calle, y facilitar el tránsito en ese magnífico barrio de Saint-Honoré. Pero en punto a especulación, el hombre propone y el dinero dispone. La calle bautizada murió en la cuna. El que adquirió la huerta, después de haberla pagado cabalmente, no pudo encontrar, al venderla, la suma que quería, y esperando una subida de precio, que no podía dejar de indemnizarle un día a otro, se contentó con alquilar la huerta a unos hortelanos por 500 francos anuales. No obstante, ya hemos dicho que la reja del jardín que daba a la huerta estaba condenada, y el orín roía sus goznes. Aún hay más. Para que los hortelanos no curioseen con sus miradas vulgares el interior del aristocrático jardín, un tabique de tablas está unido a las barras hasta la altura de 6 pies. Es verdad que las tablas no están tan bien unidas que no se pueda dirigir una mirada furtiva por entre las junturas, pero esta casa no es tan severa que tema las indiscreciones. En esta huerta, en lugar de coliflores, lechugas, escarolas, rábanos, patatas y melones, crecen solo grandes alfalfas, único cultivo que denota que aún hay alguien que se acuerda de este lugar abandonado. Una puertecita baja, abriéndose a la calle proyectada, da acceso a este terreno cercado de tapias, que sus habitantes acaban de abandonar a causa de su esterilidad, y que después de 8 días, en lugar de producir un 50%, como antes, no produce absolutamente nada. Por el lado de la casa, los castaños de que hemos hablado coronan la tapia, lo cual no impide que otros árboles verdes y en flor deslicen en los espacios que median entre unos y otros sus ramas ávidas de aire. En un ángulo en que el follaje es tan espeso que apenas deja penetrar la luz, un ancho banco de piedra y sillas de jardín indican un lugar de reunión o un retiro favorito de algún gabinete de la casa, situada a 100 pasos, y que apenas se distingue a través del espeso ramaje que la envuelve. En fin, la elección de este asilo misterioso está justificada a la vez por la ausencia del sol, por la perpetua frescura, aun durante los días más ardientes del estío, por el gorjeo de los pájaros y por el alejamiento de la casa y de la calle, es decir, de los negocios y del bullicio. En una tarde del día más caluroso de primavera, había sobre este banco de piedra un libro, una sombrilla, un canastillo de labor y un pañuelo de batista empezado a bordar, y no lejos de este banco, junto a la reja, en pie, delante de las tablas, con los ojos aplicados a una de las aberturas, hallábase una joven, cuyas miradas penetraban en 4 terreno desierto que ya conocemos. Casi al mismo tiempo, la puertecilla de este terreno se cerraba sin ruido, y un joven alto, vigoroso, vestido con una blusa azul, una gorrilla de terciopelo, pero cuyos bigotes, barba y cabellos negros cuidadosamente peinados desentonaban de este traje popular, después de una rápida ojeada a su alrededor, para asegurarse de que nadie le espiaba, pasando por esta puerta que cerró tras sí, se dirigió con pasos precipitados hacia la reja. Al ver al que esperaba, pero no probablemente con aquel traje, la joven tuvo miedo y dio 2 pasos hacia atrás. Y, sin embargo, ya al través de las hendiduras de la puerta, el joven, con esa mirada que solo pertenece a los amantes, había visto flotar el vestido blanco y el largo cinturón azul. Corrió hacia el tabique, y aplicando su boca a una abertura, dijo: No temáis, Valentina, soy yo. La joven se acercó. Oh, caballero, dijo.
¿Por qué habéis venido hoy tan tarde? Sabéis que pronto vamos a comer y que me he tenido que valer de 1000 medios para desembarazarme de mi madrastra, que me espía, de mi camarera que me persigue, y de mi hermano que me atormenta, para venir a trabajar aquí en este bordado que temo no se acabe en mucho tiempo. Así que os excuséis de vuestra tardanza, me diréis qué significa ese nuevo traje que habéis adoptado, y que casi ha sido la causa de que no os reconociera de momento. Querida Valentina, dijo el joven, demasiado conocéis mi amor para que os hable de él, y sin embargo, siempre que os veo tengo necesidad de deciros que os adoro, a fin de que el eco de mis propias palabras me acaricie dulcemente el corazón cuando dejo de veros. Ahora os doy 1000 gracias por vuestra dulce reconvención, la cual me prueba que pensabais en mí. ¿Queríais saber la causa de mi tardanza y el motivo de mi disfraz? Pues bien, voy a decírosla, y espero que me excusaréis. Me he establecido. Establecido. ¿Qué queréis decir, Maximiliano? ¿Y somos bastante dichosos para que habléis de lo que nos concierne con ese tono de broma? Oh, Dios me libre, dijo el joven de bromear con lo que decidirá de mi suerte. Pero, fatigado de ser un corredor de campos y un escalador de paredes, espantado de la idea que me hicisteis abrigar la otra tarde de que vuestro progenitor me haría juzgar un día como ladrón, lo cual comprometería el honor del ejército francés, no menos espantado de la posibilidad de que se asombren de ver eternamente rondar alrededor de este terreno, donde no hay la menor ciudadela que sitiar o el más pequeño bloqueo que defender, a un capitán de Spies, me he hecho hortelano. Y adoptado el traje de mi profesión. Bueno, qué locura. Al contrario, es la idea más feliz que he tenido en toda mi vida, porque al menos nos deja en toda seguridad. Veamos, explicaos. Pues bien, fui a buscar al propietario de esta huerta, el alquiler con los antiguos inquilinos había concluido, y yo se la alquilé de nuevo. Toda esta alfalfa me pertenece, Valentina. Nada me prohíbe que yo haga construir una cabaña aquí cerca y viva de aquí en adelante a 20 pasos de vos. Oh, no puedo contener mi alegría y mi felicidad. ¿Comprendéis, Valentina, que se puedan pagar estas cosas? Es imposible, ¿no es verdad? Pues bien, toda esta felicidad, toda esta dicha, toda esta alegría, por las que yo hubiera dado 10 años de mi vida, me cuestan, no adivináis cuánto. Así, pues, ya lo veis. De aquí en adelante no hay que temer. Estoy aquí en mi casa, puedo poner una escala apoyada contra mi tapia y mirar por encima, y sin temor de que venga una patrulla a incomodarme, tengo derecho a deciros que os amo, mientras no se resienta vuestro orgullo de oír salir esa palabra de la boca de un pobre jornalero con una gorra y una blusa. Valentina dejó escapar un ligero grito de sorpresa, y luego, de repente, dijo con tristeza, y como si una nube hubiese velado el rayo de sol que iluminaba su corazón. Ay, Maximiliano, ahora seremos demasiado libres. Nuestra felicidad nos hará tentar a Dios. Abusaremos de nuestra seguridad, y nuestra seguridad nos perderá. Podéis decirme eso, amiga mía, a mí, que desde que os conozco os doy pruebas de que he subordinado mis pensamientos y mi vida a vuestra vida y vuestros pensamientos. ¿Quién os ha dado confianza en mí? Mi honor, ¿no es así? Cuando me dijisteis que un vago instinto os aseguraba que corríais algún peligro, todo mi anhelo fue serviros, sin pedir otro galardón más que la felicidad de serviros. Desde este tiempo os he dado ocasión con una palabra, con una seña, de arrepentiros por haberme preferido a los que hubieran sido felices en morir por vos. Me dijisteis, pobre niña, que estabais prometida al señor Franz de Epinay, que vuestro padre había decidido esta alianza, es decir, que era segura, porque todo lo que quiere el señor de Villefort se realiza de un modo infalible. Pues bien, he permanecido en la sombra, esperando, no de mi voluntad ni de la vuestra, sino de los sucesos de la providencia de Dios, y sin embargo, me amabais. Tuvisteis piedad de mí, Valentina, y vos misma me lo habéis dicho. Gracias por esa dulce palabra, que no os pido sino que me la repitáis de vez en cuando, y que hará que me olvide de todo lo demás. Y eso es lo que os ha animado, Maximiliano, y eso mismo me proporciona una vida dulce y desgraciada hasta tal punto que me pregunto a veces qué es lo que vale más para mí, si el pesar que me causaba antes el rigor de mi madrastra y su ciega preferencia a su hijo, o la felicidad llena de peligros que experimento al veros. De peligros, exclamó Maximiliano, sois capaz de decir una palabra tan dura y tan injusta. ¿Habéis visto nunca un esclavo más sumiso que yo? Me habéis permitido algunas veces la palabra, Valentina, pero me habéis prohibido seguiros. He obedecido. Desde que encontré un medio para penetrar en esta huerta, para hablaros a través de esta puerta, de estar, en fin, tan cerca de vos sin veros, os he pedido alguna vez que me deis vuestra mano a través de esta valla. He intentado siquiera saltar esta tapia, ridículo obstáculo para mi juventud y mi fuerza. Nunca me he quejado de vuestro rigor, nunca os he manifestado en voz alta un deseo. He sido fiel a mi palabra, como un caballero de los tiempos pasados. Confesad eso al menos para que no os crea injusta.
Tenéis razón, dijo Valentina pasando por entre dos tablas el extremo de los lindos dedos, sobre los cuales aplicó los labios Maximiliano. Es verdad que sois un amigo honrado. Pero, en fin, vos no habéis obrado sino por vuestro propio interés, mi querido Maximiliano. Bien sabíais que el día en que el esclavo fuese exigente lo perdería todo. Me prometisteis la amistad de un hermano, a mí, a quien mi padre olvida, a quien mi madrastra persigue, y que no tengo por consuelo más que un anciano, inmóvil, mudo, helado, cuya mano no puede estrechar la mía, cuya mirada sola puede hablarme, y cuyo corazón late sin duda por mí con un resto de calor. Amarga ironía de la suerte que me hace enemiga o víctima de todos los que son más fuertes que yo, y que me da un cadáver por único sostén y amigo. Oh, Maximiliano, Maximiliano, soy muy desgraciada, y hacéis bien en amarme por mí y no por vos. Valentina, dijo el joven profundamente conmovido, no diré que sois el único objeto de mi cariño en el mundo, porque también amo a mi hermana y a mi cuñado, pero es con un amor dulce y tranquilo, que nada se parece al sentimiento que me inspiráis. Cuando pienso en vos, hierve mi sangre, mi pecho se levanta y no puedo reprimir los latidos de mi corazón. Pero esta fuerza, este ardor, este poder sobrehumano los emplearé únicamente en amaros hasta el día en que me digáis que los emplee en servicio vuestro. Dicen que el señor Franz de Epinay estará ausente un año todavía, y en un año, ¿cuántas vicisitudes podrán secundar nuestros proyectos? Sigamos, pues, esperando, nada más grato ni más dulce que la esperanza. Pero, entre tanto, vos, Valentina, vos que me echáis en cara mi egoísmo, ¿qué habéis sido para mí? La bella y fría estatua de la Venus púdica. En pago de mi cariño, de mi obediencia, de mi moderación, ¿qué me habéis concedido? Casi nada. Me habláis del señor de Epinay, vuestro futuro esposo, y suspiráis con la idea de ser suya algún día. Veamos, Valentina, ¿es eso todo lo que siente vuestra alma? Es posible que cuando yo os dedico mi vida entera, mi alma, el latido más imperceptible de mi corazón, cuando soy todo vuestro, cuando siento que me moriría si os perdiera, vos permanezcáis tranquila y no os asuste la sola idea de pertenecer a otro? Oh, Valentina, Valentina, si yo estuviera en vuestro lugar, si yo supiera que era amado con la seguridad que vos tenéis de que os amo, ya hubiera pasado 100 veces mi mano por entre esas rendijas y hubiera estrechado la mano del pobre Maximiliano, diciéndole, sí, vuestra, solo vuestra, Maximiliano, en este mundo y en el otro. Valentina no respondió, pero el joven la oyó suspirar y llorar. La reacción de Maximiliano fue instantánea. Valentina, exclamó, Valentina, olvidad mis palabras si en ellas ha habido algo que pueda ofenderos. No, contestó ella, tenéis razón, pero no os dais cuenta de que soy una infeliz criatura, abandonada en una casa extraña, porque mi padre es casi un extraño para mí, criatura cuya voluntad ha ido quebrantando día por día, hora por hora, minuto por minuto, en el espacio de 10 años, la voluntad de hierro de otros superiores a quienes estoy sujeta. Nadie ve lo que yo sufro, y a nadie, sino a vos lo he confiado. En apariencia y a los ojos de todo el mundo, nada se opone a mis deseos, todos son afectuosos para mí. En realidad, todo me es hostil. El mundo dice, el señor de Villefort es demasiado grave y severo para ser muy cariñoso con su hija. Pero ésta a lo menos ha tenido la felicidad de volver a encontrar en la señora Villefort una segunda madre. Pues bien, el mundo se equivoca, mi padre me abandona con indiferencia, y mi madrastra me odia con un encarnizamiento tanto más terrible cuanto más lo disimula con su eterna sonrisa. ¿Odiaros? A vos, Valentina, ¿y cómo habría alguien que pudiera odiaros? Por desgracia, amigo mío, dijo Valentina, me veo obligada a confesar que ese odio contra mí proviene de un sentimiento casi natural. Ella adora a su hijo, a mi hermano Eduardo. ¿Y qué? Parece extraño mezclar un asunto de dinero con lo que íbamos diciendo, pero, amigo mío, creo que este es el origen de su odio. Como ella no tiene bienes por su parte, y yo soy ya rica por los bienes de mi madre, los cuales se acrecentarán con los de los señores de Saint, Meran, que heredaré algún día, creo. Dios me perdone por pensar así, que está envidiosa. Y Dios sabe si yo le daría con gusto la mitad de esta fortuna, con tal de hallarme en casa del señor de Villefort como una hija en casa de su padre. No vacilaría ni un instante. Pobre Valentina. Sí, me siento prisionera y al mismo tiempo tan débil, que me parece que estos lazos me sostienen y tengo miedo de romperlos. Por otra parte, mi padre no es un hombre cuyas órdenes pueda yo desobedecer impunemente. Es muy poderoso contra mí. Lo sería contra vos y contra el mismo rey, protegido como está por un pasado sin tacha y una posición casi inatacable. Oh, Maximiliano. Os lo juro, no me decido a luchar porque temo que, tanto vos como yo, sucumbiríamos en la lucha. Pero, Valentina, repuso Maximiliano, ¿por qué desesperar así y ver siempre el porvenir sombrío? Porque lo juzgo por lo pasado, amigo mío. Sin embargo, veamos.
si yo no soy para vos un buen partido, desde el punto de vista aristocrático, no obstante tengo una posición honrosa en la sociedad. El tiempo en que había dos Francias ya no existe. Las familias más altas de la monarquía se han fundido en las familias del imperio, la aristocracia de la lanza se ha unido con la del cañón. Ahora bien, yo pertenezco a esta última. Yo tengo un hermoso porvenir en el ejército, gozo de una fortuna limitada, pero independiente. La memoria de mi padre es venerada en nuestro país como la de uno de los comerciantes más honrados que han existido. Digo nuestro país, Valentina, porque se puede decir que vos también sois de Marsella. No me habléis de Marsella, Maximiliano. Ese solo nombre me recuerda a mi buena madre, aquel ángel llorado por todo el mundo, y que después de haber velado sobre su hija, mientras su corta permanencia en la tierra, vela todavía, así lo espero al menos, y velará por siempre en el cielo. Oh, si viviera mi pobre madre, Maximiliano, no tendría yo nada que temer, le diría que os amo, y ella nos protegería. No obstante, Valentina, repuso Maximiliano, si viviese, yo no os habría conocido, porque, como habéis dicho, seríais feliz si ella viviera, y Valentina feliz me hubiera contemplado con desdén desde lo alto de su grandeza. Ah, amigo mío, exclamó Valentina, ahora sois vos el injusto. Pero decidme, ¿qué queréis que os diga? Repuso Maximiliano, viendo que Valentina vacilaba. Decidme, continuó la joven, ¿ha habido en otros tiempos algún motivo de disgusto entre vuestro padre y el mío en Marsella? Que yo sepa, ninguno, respondió Maximiliano, a no ser que vuestro padre era el más celoso partidario de los Borbones y el mío un hombre adicto al emperador. Esto, según presumo, es la única diferencia que había entre ambos. Pero ¿por qué me hacéis esa pregunta, Valentina? Voy a decíroslo, repuso esta, porque debéis saberlo todo. El día que publicaron los periódicos vuestro nombramiento de oficial de la Legión de Honor, estábamos todos en la casa de mi abuelo, señor Noirtier, donde también se encontraba el señor Danglars, ya sabéis, ese banquero cuyos caballos estuvieron anteayer a punto de matar a mi madrastra y a mi hermano. Yo leí el periódico en voz alta a mi abuelo mientras los demás hablaban del casamiento probable del señor de Morcerf con la señorita Danglars. Al llegar al párrafo que trataba de vos, y que ya había yo leído, porque desde la mañana anterior me habíais anunciado esta buena noticia, al llegar, pues, a dicho párrafo, me sentía muy feliz, pero temerosa al mismo tiempo de verme obligada a pronunciar en voz alta vuestro nombre, y es seguro que lo hubiera omitido a no ser por el temor de que diesen una mala interpretación a mi silencio. Por lo tanto, reuní todas mis fuerzas y leí el párrafo. Querida Valentina, escuchadme. En el momento de oír vuestro nombre, mi padre volvió la cabeza. Estaba yo tan convencida, ved si soy loca, de que este nombre había de hacer el efecto de un rayo, que creí notar un estremecimiento en mi padre, y aun en el señor Danglars, aunque con respecto a este estoy segura de que fue una ilusión de mi parte. Morrel, dijo mi padre, espera un poco. Frunció las cejas y continuó, ¿será este acaso uno de esos Morrel de Marsella? Sí, respondió Danglars, y aún creo que es el hijo del antiguo naviero. Así es, en efecto, dijo Maximiliano. ¿Y qué respondió vuestro padre? Decid, Valentina. Oh, algo terrible, que no me atrevo a repetir. No importa, dijo Maximiliano sonriendo, decidlo todo. Su emperador, continuó, frunciendo las cejas, sabía darles el lugar que merecían a todos esos fanáticos. Les llamaba carne para el cañón, y era el único nombre que merecían. Veo con placer que el nuevo gobierno vuelve a poner en vigor ese saludable principio, y si para ese solo objeto reservase la conquista de Argel, le felicitaría doblemente, aunque por otra parte nos costase un poco caro. En efecto, es una política un tanto brutal, dijo Maximiliano, pero no sintáis, querida mía, lo que ha dicho el señor de Villefort. Pero ¿qué dijo el señor Danglars, al escuchar la salida del procurador del rey? Oh, empezó a reírse con esa sonrisa siniestra que le es peculiar y que a mí me parece feroz. Pocos momentos después, se levantaron ambos y se marcharon. Entonces únicamente conocí que mi abuelo estaba muy conmovido. Preciso es deciros, Maximiliano, que yo sola soy la que adivina las agitaciones de ese pobre paralítico, y creí entonces que la conversación promovida delante de él, porque nadie hace caso del pobre abuelo, le había impresionado fuertemente, en atención a que se había hablado mal de su emperador, ya que, según parece, ha sido un fanático de su causa. En efecto, dijo Maximiliano, es uno de los nombres conocidos del imperio, ha sido senador, y como sabéis, o quizá no lo sepáis, Valentina, estuvo complicado en todas las conspiraciones bonapartistas que se hicieron en tiempo de la Restauración. Sí, a veces oigo hablar en voz baja de esas cosas, que a mí se me antojan muy extrañas. El abuelo bonapartista, el hijo realista, en fin, ¿qué queréis? Entonces me volví hacia él, y me indicó el periódico con la mirada. ¿Qué os ocurre, querido papá? Le dije, ¿estáis contento? Hízome una señal afirmativa con la cabeza.
¿De lo que acaba de decir mi papá? Le pregunté. Díjome por señas que no. ¿De lo que ha dicho el señor Danglars? Otra seña negativa. Será tal vez porque al señor Morrel no me atreví a decir Maximiliano lo ha nombrado oficial de la Legión de Honor. Entonces me hizo seña de que así era, en efecto. ¿Lo creeréis, Maximiliano? Estaba contento de que os hubiesen nombrado oficial de la Legión de Honor sin conoceros. Puede ser que fuese una locura de su parte, puesto que dicen que vuelve algunas veces a la infancia, y es por una de las cosas que le quiero mucho. Es muy particular, dijo Maximiliano, reflexionando, odiarme vuestro padre, al contrario que vuestro abuelo. ¿Qué cosas tan raras producen esos afectos y esos odios de partidos? Silencio, exclamó de repente Valentina. Escondeos, huid, viene gente. Maximiliano cogió al instante una azada y se puso a remover la tierra. Señorita, señorita, gritó una voz detrás de los árboles, la señora os busca por todas partes. Hay una visita en la sala. Una visita, exclamó Valentina agitada, ¿y quién ha venido a visitarnos? Un gran señor, un príncipe, según dicen, el conde de Montecristo. Ya voy, dijo en voz alta Valentina. Este nombre hizo estremecer de la otra parte de la valla al que el ya voy de Valentina servía de despedida al fin de cada entrevista. ¿Qué es esto? Dijo Maximiliano apoyándose en actitud de meditación sobre la azada. ¿Cómo conoce el conde de Montecristo al señor de Villefort? En efecto, el conde de Montecristo era quien acababa de entrar en casa del señor de Villefort, con el objeto de devolver al procurador del rey la visita que éste le había hecho, y como es de suponer, toda la casa se puso en movimiento al escuchar su nombre. La señora de Villefort, que estaba sola en el salón cuando anunciaron al conde, hizo venir al instante a su hijo, para que el niño reiterase sus gracias al conde, y Eduardo, que no había dejado de oír hablar del gran personaje durante 2 días, se apresuró a presentarse, no por obedecer a su madre ni por dar las gracias a Montecristo, sino por curiosidad y para hacer alguna observación a la cual pudiera acompañar uno de los gestos que hacía decir a su madre. Oh, qué muchacho tan malo, pero bien merece que le perdonen, porque tiene tanto talento. Tras de los primeros saludos de rigor, preguntó el conde por el señor de Villefort. Mi esposo come hoy en casa del señor canciller, respondió la joven. Acaba de salir en este momento y estoy segura de que sentirá infinito no haber tenido el honor de veros. Otros dos personajes que habían precedido al conde en el salón y que lo devoraban con los ojos, se retiraron después del tiempo razonable exigido a la vez por la cortesía y la curiosidad. A propósito, ¿qué hace la hermana Valentina? Dijo la señora de Villefort a Eduardo, que la avisen de que quiero tener el honor de presentarla al señor conde. ¿Tenéis una hija, señora? Inquirió el conde, será todavía una niña. Es la hija del señor de Villefort, replicó la señora, hija del primer matrimonio, esbelta y hermosa figura. Pero melancólica, interrumpió el joven Eduardo arrancando, para adornar su sombrero, las plumas de la cola de un precioso guacamayo, que gritó de dolor en el travesaño dorado de su jaula. La señora de Villefort se contentó con decir, silencio, Eduardo. Luego añadió, este locuelo casi tiene razón, y repite lo que me ha oído decir muchas veces con amargura, porque la señorita de Villefort, a pesar de cuanto hacemos por distraerla, tiene un carácter triste y un humor taciturno que perjudica muchas veces el efecto de su belleza. Pero veo que no viene, Eduardo, ve a ver la causa de ello. Es que la buscan donde no está. ¿Dónde la buscan? En el cuarto del abuelo Noirtier. ¿Y tú opinas que no está allí? No, 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 no está allí, respondió Eduardo tarareando. ¿Y dónde está? Si lo sabes, dilo. Está debajo del castaño grande, continuó el travieso niño presentando, a pesar de los gritos de su madre, una porción de moscas vivas al guacamayo, que parecía muy ansioso de esta clase de caza. La señora de Villefort alargó la mano hacia el cordón de la campanilla para indicar a su doncella el sitio donde podría encontrar a Valentina, cuando ésta se presentó. La joven parecía estar triste, y observándola detenidamente se hubiera podido descubrir en sus ojos las huellas de sus lágrimas. Valentina, a quien, llevados por la rapidez de la narración, hemos presentado a nuestros lectores sin darla a conocer, era una alta y esbelta joven de 19 años, con pelo castaño claro, ojos de un azul intenso, continente lánguido, y en el cual resaltaba aquella exquisita elegancia que caracterizaba a su madre. Sus manos blancas y afiladas, su cuello nacarado, sus mejillas teñidas de un color imperceptible, le daban a primera vista el aire de esas hermosas inglesas a quienes se ha comparado bastante poéticamente, en sus movimientos, con los cisnes. Entró, pues, y al ver al lado de su madre al personaje de quien tanto había oído hablar, saludó sin ninguna timidez propia de su edad, y sin bajar los ojos, con una gracia tal, que redobló la atención del conde. Este se levantó.
La señorita de Villefort, mi hijastra, dijo la señora de Villefort a Montecristo, que se inclinó hacia adelante, presentando la mano a Valentina. Y el señor conde de Montecristo, rey de la China y emperador de la Cochinchina, dijo el pilluelo, dirigiendo a su hermana una mirada socarrona. Esta vez la señora de Villefort se puso lívida y estuvo a punto de irritarse contra aquella plaga doméstica que respondía al nombre de Eduardo, pero el conde se sonrió y miró al muchacho con complacencia, lo cual elevó a su madre al colmo del entusiasmo. Pero, señora, dijo el conde reanudando la conversación y mirando alternativamente a la madre y a la hija, yo he tenido el honor de veros en alguna otra parte con esta señorita. Desde que entré, pensé en ello, y cuando se presentó esta señorita, su vista ha sido una nueva luz que ha venido a iluminar un porvenir confuso. Dispensadme por la expresión. No es probable, caballero, la señorita de Villefort es poco aficionada a la sociedad, y nosotros salimos muy rara vez, dijo la joven esposa. Sin embargo, no es en sociedad donde he visto a esta señorita y a vos, señora, y también a este gracioso picaruelo. La sociedad parisiense, por otra parte, me es absolutamente desconocida, porque creo haber tenido el honor de deciros que hace muy pocos días estoy en París. No, permitidme que recuerde. Esperad. Y el conde llevó su mano a la frente como para coordinar las ideas. No, es en otra parte, es en... Yo no sé, pero me parece que este recuerdo es inseparable de un sol brillante y de una especie de solemnidad religiosa. La señorita tenía flores en la mano, el niño corría detrás de un hermoso pavo real en un jardín, y vos, señora, estabais debajo de un emparrado. Ayudadme, señora, ¿no os recuerda nada todo lo que os digo? De veras que no, respondió la señora de Villefort, y sin embargo, me parece que si os hubiese visto en alguna parte, vuestro recuerdo estaría presente en mi memoria. El señor conde nos habrá visto quizás en Italia, dijo tímidamente Valentina. En efecto, en Italia. Es muy posible, dijo Montecristo. ¿Habéis viajado por Italia, señorita? La señora y yo estuvimos allí hace 2 meses. Los médicos temían que enfermase del pecho, y me recomendaron los aires de Nápoles. Pasamos por Bolonia, Perusa y Roma. Ah, es verdad, señorita, exclamó Montecristo, como si aquella simple indicación hubiese bastado para fijar todos sus recuerdos. Fue en Perusa, el día del Corpus, en el jardín de la fonda del correo donde la casualidad nos reunió a vos, a esta señorita, vuestro hijo y a mí, donde recuerdo haber tenido el honor de veros. Yo recuerdo perfectamente a Perusa, caballero, la fonda y la fiesta de que habláis, dijo la señora de Villefort, pero por más que me esfuerzo, me avergüenzo de mi poca memoria, no recuerdo haber tenido el honor de veros. Es muy extraño, ni yo tampoco, dijo Valentina levantando sus hermosos ojos y mirando a Montecristo. Eduardo dijo. Yo sí me acuerdo. Voy a ayudaros, dijo el conde. El día había sido muy caluroso, os hallabais esperando y los caballos no venían a causa de la solemnidad. La señorita se internó en lo más espeso del jardín, y el niño desapareció corriendo detrás del pájaro. Y le cogí, mamá, ¿no lo acuerdas? Dijo Eduardo, vaya, como que le arranqué 3 plumas de la cola. Vos, señora, os quedasteis debajo de una parra. ¿No recordáis mientras estabais sentada en un banco de piedra y mientras que, como os digo, la señorita de Villefort y vuestro hijo estaban ausentes, de haber hablado mucho tiempo con alguien? Desde luego, dijo la señora de Villefort poniéndose colorada. Con un hombre envuelto en una gran capa, con un médico, según creo. Justamente, señora, aquel hombre era yo. En los 15 días que hacía que me alojaba en la fonda, curé a mi ayuda de cámara de calentura y al fondista de ictericia, de suerte que me tenían en el concepto de un médico famoso. Hablamos mucho tiempo de diferentes cosas, del Perugino, de Rafael, de costumbres, de modas, de aquella famosa agua tofana, cuyo secreto, según creo, os habían dicho varias personas que se conservaba todavía en Perusa. Ah, es verdad, dijo vivamente la señora de Villefort con cierta inquietud, ahora recuerdo. Yo no sé ya lo que vos me dijisteis detalladamente, señora, replicó el conde con una tranquilidad perfecta, pero participando del error general, me consultasteis sobre la salud de la señorita de Villefort. Como vos erais médico, dijo la señora de Villefort, puesto que habíais curado varios enfermos. Molière o Beaumarchais, señora, os habrían respondido que justamente porque no lo era, no he curado a mis enfermos, sino que mis enfermos se han curado. Yo me contentaré con deciros que he estudiado bastante a fondo la química y las ciencias naturales, pero solo como aficionado, ya comprenderéis. En este momento dieron las 6. Son las 6, dijo la señora de Villefort, con visibles muestras de agitación, ¿no vais a ver si come ya vuestro abuelo, Valentina? La joven se puso en pie y saludando al conde salió de la sala sin pronunciar una palabra. Oh, Dios mío, señora, ¿sería por mi causa por lo que despedís a la señorita de Villefort? Dijo el conde, así que Valentina hubo salido.
No lo creáis, repuso vivamente la joven, pero esta es la hora en que hacemos que den al señor Noirtier la comida que sostiene su triste existencia. Ya sabéis, caballero, en qué lamentable estado se encuentra mi suegro. Sí, señora, el señor de Villefort me ha hablado de ello, una parálisis, según creo. Ay, el pobre anciano está sin movimiento, solo el alma vela en esa máquina humana, pálida y temblorosa como una lámpara pronta a extinguirse. Mas perdonad que os hable de nuestros infortunios domésticos, os he interrumpido en el momento en que me decíais que erais un hábil químico. No he dicho yo eso, señora, respondió Montecristo sonriéndose. He estudiado la química, porque, decidido a vivir en Oriente, he querido seguir el ejemplo del rey Mitrídates. Mithridates, Rex Ponticus, dijo el niño, cortando de un magnífico álbum unos dibujos de paisaje que iba doblando y guardando en el bolsillo. Eduardo, no seas malo, exclamó la señora de Villefort arrebatando el mutilado libro de las manos de su hijo. Eres insoportable, nos aturdes, déjanos, ve con Valentina al cuarto del abuelito Noirtier. El álbum, dijo Eduardo. ¿Qué quieres decir, el álbum? Sí, sí, quiero el álbum. ¿Por qué has cortado los dibujos? Porque me da la gana. Vete, vete. No, no, no me iré hasta que me dé el álbum, dijo el niño acomodándose en un sillón, fiel siempre a su costumbre de no ceder nunca. Toma, y déjanos en paz, dijo la señora de Villefort, y dio el álbum a Eduardo, que salió acompañado de su madre. El conde siguió con la vista a la señora de Villefort. Veamos si cierra la puerta, murmuró. Hízolo la señora de Villefort con mucho cuidado al volver a entrar. El conde no pareció darse cuenta de ello. Después dirigió una mirada a su alrededor y volvió a sentarse en su butaca. Permitidme que os haga observar, señora, dijo el conde con aquella bondad que ya nos es conocida, que sois muy severa con ese niño encantador. Es necesario, caballero, replicó la señora de Villefort, con un verdadero aplomo de madre. Le habéis interrumpido precisamente cuando pronunciaba una frase que prueba que su preceptor no ha perdido el tiempo con él, y que vuestro hijo está muy adelantado para su edad. Oh, sí, tiene mucha facilidad y aprende todo lo que quiere. No tiene más defectos que ser muy voluntarioso, pero, a propósito de lo que decía, ¿creéis vos, por ejemplo, señor conde, que Mitrídates emplease aquellas precauciones y que pudieran ser eficaces? Con tanta más razón, señora, cuanto que yo las he empleado para no ser envenenado en Palermo, Nápoles y Esmirna, es decir, en 3 ocasiones donde, a no ser por esa precaución, hubiera perecido. ¿Y os salió bien? Completamente. Sí, es verdad. Me acuerdo de que en Perusa me contasteis una cosa parecida. De veras, exclamó el conde con una sorpresa admirablemente fingida, pues yo no lo recuerdo. Os pregunté si los venenos obraban lo mismo y con la misma energía sobre los hombres del norte que sobre los del mediodía, y me respondisteis que los temperamentos fríos y linfáticos de los septentrionales no presentan la misma disposición que la enérgica naturaleza de los meridionales. Es cierto, dijo Montecristo, yo he visto a rusos devorar sustancias vegetales que hubiesen matado infaliblemente a un napolitano o a un árabe. ¿Con qué vos creéis que el resultado sería aún más seguro en nosotros que en los orientales y en medio de nuestras nieblas y lluvias, un hombre se acostumbraría más fácilmente que bajo un clima caliente a esa absorción progresiva del veneno? Seguramente, por más que uno ha de estar preparado contra el veneno a que se haya acostumbrado. Sí, comprendo. ¿Y cómo os acostumbraríais vos, por ejemplo, o más bien, cómo os habéis acostumbrado? Nada más fácil. Suponed que vos sabéis de antemano qué veneno deben usar contra vos. Suponed que este veneno sea la brucina, por ejemplo. Sí, que se extrae de la falsa angustura, según creo, dijo la señora de Villefort. Exacto, señora, respondió Montecristo, pero veo que me queda muy poco que enseñaros. Recibid mi enhorabuena, semejantes conocimientos son muy raros en las mujeres. Oh, lo confieso, dijo la señora de Villefort, soy muy aficionada a las ciencias ocultas, que hablan a la imaginación como una poesía y se resuelven en cifras como una ecuación algebraica. Pero continuad, os suplico, lo que me decís me interesa sobremanera. Pues bien, repuso Montecristo, suponed que este veneno sea la brucina, por ejemplo, y que tomáis 1 miligramo el primer día. 2 miligramos el segundo. Pues bien, al cabo de 10 días tendréis 1 centigramo. Al cabo de 20 días, aumentando otro miligramo el segundo, tendréis 3 centigramos, es decir, una dosis que toleraréis sin inconvenientes, y que sería muy peligrosa para otra persona que no hubiese tomado las mismas precauciones que vos. En fin, al cabo de un mes, bebiendo agua en la misma jarra, mataréis a la persona que haya bebido de aquella agua, al mismo tiempo que vos, notaréis solo un poco de malestar, producido por una sustancia venenosa mezclada en aquella agua. ¿No conocéis otro contraveneno? No conozco ningún otro.
Yo había leído varias veces esa historia de Mitrídates, dijo la señora de Villefort pensativa, y la había tomado por una fábula. No, señora, como una excepción en la historia, es verdad. Pero lo que me decís, señora, lo que me preguntáis, no es el resultado de una pregunta caprichosa, puesto que hace 2 años me habéis hecho preguntas idénticas y me habéis dicho que esa historia de Mitrídates os tenía hacía tiempo preocupada. Es verdad, caballero, los dos estudios favoritos de mi juventud han sido la botánica y la mineralogía, y cuando he sabido más tarde que el uso de los simples explicaba a menudo toda la historia y toda la vida de las gentes de Oriente, como las flores explican todo su pensamiento amoroso, sentí no ser hombre para llegar a ser un Flamel, un Fontana o un Cabanis. Tanto más, señora, respondió Montecristo, cuanto que los orientales no se limitan como Mitrídates, a hacer de los venenos una coraza. Hacen también de él un puñal. En sus manos la ciencia no es solo una arma defensiva, sino a veces ofensiva. La una le sirve contra sus sufrimientos, la otra contra sus enemigos. Con el opio, la belladona, el hachís, procuran en sueños la felicidad que Dios les ha negado en realidad. Con la falsa angustura, el leño colubrino y el laurel, adormecen a los que quieren. No hay una sola de esas mujeres, egipcia, turca o griega, que dicen la Buenaventura, que no sepa asuntos de química con que dejar estupefacto a un médico, y en materia de psicología, con que espantar a un confesor. ¿De veras? Exclamó la señora de Villefort, cuyos ojos brillaban durante este coloquio con el conde. Oh, sí, señora, continuó Montecristo. Los dramas secretos de Oriente se desenvuelven de este modo, desde la planta que hace morir, desde el brebaje que abre el cielo hasta el que sumerge a un hombre en el infierno. Tienen tantas rarezas de este género como caprichos hay en la naturaleza humana, física y moral, y diré más, el arte de estos químicos sabe aplicar admirablemente el remedio y el mal a sus necesidades de amor o a sus deseos de venganza. Pero, caballero, repuso la joven, esas sociedades orientales, en medio de las cuales habéis pasado una parte de vuestra vida, son fantásticas como los cuentos que hemos oído de su hermoso país. Allí se puede suprimir a un hombre impunemente, con que es verdadero el Bagdad o el Basora del señor Galán. Los sultanes y visires que gobiernan esas sociedades, y que constituyen lo que se llama en Francia el gobierno, son otros Harem, al-Rothschild y Giafar, que no solo perdonan al envenenador, sino que lo hacen primer ministro, si el crimen ha sido ingenioso, y en este caso hacen grabar la historia en letras de oro para divertirse en sus horas de tedio. No, señora, lo fantástico no existe ni en Oriente. Allí hay también personas disfrazadas bajo otro nombre y ocultas bajo otros trajes, comisarios de policía, jueces de instrucción y procuradores del rey. Allí se ahorca, se decapita y se empala a los criminales. Aquí un necio poseído del demonio del odio, que tiene un enemigo que destruir o un pariente que aniquilar, se dirige a una droguería, y bajo otro nombre que el suyo propio, compra bajo el pretexto de que las ratas le impiden dormirse, 5 o 6 dracmas de arsénico. Si es hombre diestro, va a 5 o 6 droguerías, y en cada una compra la misma cantidad. Tan pronto como tiene en sus manos el específico, administra a su enemigo, o a su pariente, una dosis que haría reventar a un elefante, y que hace dar 3 o 4 aullidos a la víctima, y todo el barrio se alarma. Entonces viene una nube de agentes de policía y de gendarmes, buscan un médico, que abre al muerto y extrae del estómago o de las vísceras el arsénico. Al día siguiente, 100 periódicos cuentan el hecho con el nombre de la víctima o del asesino. Aquella misma noche los drogueros prestan su declaración y afirman: yo fui quien vendía a este caballero el arsénico, y en lugar de reconocer a uno solo, tienen que reconocer a 20 por habérselo vendido. Entonces el criminal es preso, interrogado, confundido, condenado y guillotinado. O si es una mujer, la encierran por toda su vida. Así es como vuestros septentrionales entienden la química, señora. No obstante, Desrues sabía más que todo esto, debo confesarlo. ¿Qué queréis, caballero? Dijo riendo la joven, cada cual hace lo que puede. No todos poseen el secreto de los Médicis o de los Borgias. Ahora bien, dijo el conde encogiéndose de hombros, ¿queréis que os diga la causa de todas esas torpezas? Que en vuestros teatros, según he podido juzgar yo mismo leyendo las obras que en ellos se representan, se ve siempre beber un pomo de veneno o chupar el guardapelo de una sortija, y caer al punto muertos. 5 minutos después se baja el telón, los espectadores se dispersan. Siempre se ignoran las consecuencias del asesinato. Nunca se ve al comisario de policía con su banda, ni a un cabo con 4 soldados, y esto autoriza a muchas pobres personas a creer que las cosas ocurren de esta manera. Pero salid de Francia, y de, por ejemplo, a Alepo, o a El Cairo, en fin, a Nápoles o a Roma, y veréis pasar por las calles personas firmes, llenas de salud y vida, y si estuviese por allí algún genio fantástico, podría deciros al oído: ese caballero está envenenado hace 3 semanas, y dentro de un mes habrá muerto completamente.
Entonces, dijo la señora de Villefort, habrán encontrado la famosa agua, Tofana, que suponían perdida en Perusa. Oh, señora, ¿puede perderse acaso algo entre los hombres? Las artes se siguen unas a otras, y dan la vuelta al mundo, las cosas mudan de nombre, y el vulgo es engañado, pero siempre el mismo resultado, es decir, el veneno. Cada veneno obra particularmente sobre tal o cual órgano. Uno sobre el estómago, otro sobre el cerebro, otro sobre los intestinos. Pues bien, el veneno ocasiona una tos, esta tos una flujión de pecho a otra enfermedad, inscrita en el libro de la ciencia, lo cual no le impide ser mortal, y aunque no lo fuese, lo sería gracias a los remedios que le administran los sencillos médicos, muy malos químicos en general, y ahí tenéis a un hombre muerto en toda la regla, con el cual nada tiene que ver la justicia, como decía un horrible químico amigo mío, el excelente abate Adelmonte de Taormina, en Sicilia, cual había estudiado toda clase de fenómenos. Eso es espantoso, pero admirable, repuso la joven. Yo creía, lo confieso, que todas estas historias eran invenciones medievales. Sí, sin duda alguna, pero que se han perfeccionado en nuestros días. ¿Para qué queréis que sirva el tiempo, las medallas, las cruces, los premios de Monthyon, si no es para hacer llegar a la sociedad a su más alto grado de perfección? Ahora, pues, el hombre no será perfecto hasta que sepa crear y destruir como Dios. Ya sabe destruir, luego tiene andado la mitad del camino. De suerte que, replicó la señora de Villefort haciendo que la conversación recayera al objeto que ella deseaba, los venenos de los Borgias, de los Médicis, de los René, de los Roghieri, y probablemente más tarde del barón Trenck, de que tanto han abusado el drama moderno y las novelas. Eran objetos de arte, señora, nada más que eso, repuso el conde. ¿Creéis que el verdadero sabio se dirige únicamente al mismo individuo? No, la ciencia gusta de aventuras, de caprichos, si así puede decirse. Ese excelente abate Adelmonte, de quien os hablaba hace poco, había hecho sobre este punto asombrosos experimentos. ¿De veras? Sí, os citaré uno solo. Poseía un hermoso huerto lleno de legumbres, de flores y de frutos. Entre ellos elegía uno cualquiera, por ejemplo, una lechuga. Por espacio de 3 días la regaba con una solución de arsénico, al tercero la lechuga se ponía ya amarillenta, es decir, había llegado el momento de cortarla. Para todos parecía madura y conservaba una apariencia apetitosa. Solamente para el abate Adelmonte estaba emponzoñada. Entonces la llevaba a su casa, cogía un conejo, habéis de saber que el abate tenía una colección de conejos, liebres y gatos, que no desmerecía de su colección de legumbres, flores y frutas. Cogía, pues, un conejo y le hacía comer una hoja de aquella